¿Cómo anda? Vale, me voy a poner en grande. Admitir a todos. Tiki. Bueno, les voy a pedir paciencia si vamos entrando de a poquito. Quienes no han usado todavía Google Meet, sepan que pueden silenciar el micrófono, habilitarlo para hablar y después les pido porfa que quede silenciado así no se suma tanto ruido de fondo. Y lo mismo con la cámara, ¿sí? Y me voy a demorar un poquito porque sigo compartiendo esto acá en el grupo, porque hay gente que recién ingresa al grupo de WhatsApp, entonces no tiene el link. Eso es un tema. ¿Cómo anda? Hola, ¿Tanto tiempo? Muy bien, ¿cómo están? bien, bien. Ahí está, ahí puse. Perfecto. Bueno, seguimos agregando gente. Debería haber algo así automático para que puedan ingresar todos. Hola, vale. Hola, Rami. Voy a saludar una foto. Bueno, esta clase va a ser bastante atípica porque saben que siempre son nuestras clases mucho más reducidas en cuanto a la cantidad de gente, así que generalmente les pido que se presenten, que nos conozcamos y todo, y no será este el caso porque vamos a hacer una banda, vamos a estar como 5 horas presentando nomás y contando nuestras desgracias, cultivando orquídeas y nuestros pesares, aparte de las alegrías. Bueno, seguimos ingresando. Mientras va ingresando la gente y todo eso, cuéntenme cómo andan, cómo les va llevando el calor. ¿Qué me cuentan? Me decía Tengo Vero, que 47 sobrevivir. grados. Sí, 47 grados en Santiago del Estero. Y sí, mi Carleta Tremendo, Emi. fantástica. No se Tremendo, aguanta. Santiago. Estamos casi todos metidos en las casas. Hoy refrescó un poquito, pero no es suficiente. Sí, Arde las casas. claro, miento, no, era Sunchales, no Santiago del Estero. Sí, está tremendo todo. Está asqueroso realmente el calor. Hola, Emi, ¿cómo Eh, estás? Bien, bien. Yo les cuento que estoy acá ahora agradecido de la lluvia que ha refrescado un poquito. Así que dije, bueno, ya refrescó, no hago la clase. Pa- Ya con cesárea. sí, totalmente. Oh, vuelve, vuelve, vuelve fuerte. Sí. Recuerden también que los consejos que yo les voy a dar y las cosas que vamos a charlar son mis experiencias en Córdoba capital, o sea que es bastante en el centro del país y tenemos climas muy, muy disímiles a veces con otras provincias. Me decían, por ejemplo, en Misiones, un amigo que estaba teniendo 48 grados, y es tremendo. Así que bueno, también eso a mí me enriquece muchísimo, siempre aprendo muchísimo de la experiencia de mis alumnos, y en este caso también está bueno saber cómo les está yendo a ustedes, cómo lo van llevando. Así que si hay casos extremos, cuenten esas cosas que nos reinteresan a todos. Quisiera saber cómo me está yendo, Emi, porque las veo, las pongo adentro del pasillo, las saco y la verdad que no sé qué es lo que está bien. Bien, Yo, bueno, mi experiencia, Emi, acá en Salta, es que, bueno, estamos a 1200 metros de altura, es ujú, un poco más benigno, o sea, hemos estado con 34, 38 grados, que sí, para lo que ustedes están viviendo es poco. Y hoy está nublado, así que esperamos la lluvia en un momento a otro. Yo directamente opté por sacar todas afuera. Busqué un bien, árbol grande, tengo una tipa grandota y puse todas debajo de la tipa, no solo las orquídeas, sino todas mis plantas, y están bien, felizmente bien, inclusive las plantas que habíamos comprado, ¿te acuerdas? Nativas en Misiones, en Misiones, sí. se han recuperado, han enraizado, están fuertes, así que la verdad es que no me estoy yendo mal con mi tipa. Yo Dios en bendiga a la invierno las tipa. entro al invernadero y en verano afuera, todo. Bien. Así que bueno, por ahora anda Bien, bien. bien, bien. Pero Hola, digamos, Emilio. vos tenés, Mirta, esa... Hola, Susi, ahí estoy con vos. Vos tenés la suerte de que tenés una altitud más elevada. Por un lado, siempre tengamos en cuenta eso, va a ser más fresquito. Tenés abajo de un árbol un factor que es fundamental también en lo que quería que hablemos un poquito, la vegetación circundante también.
no todos tenemos la suerte de estar rodeados de árboles o tener por lo menos ese acceso. Y no cuentes que te va tan bien, porque si no va a haber envidia y van a decir, ah, la mierda, le va todo bien. No, no. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo Bueno, hace? y lo más complicado para mí es el invierno y la sequía. El Bien, invierno que nos vamos a 5 bajo cero con mucha facilidad y la sequía de agosto a noviembre arde todo. Pero ahora estamos bien, por suerte. bien, bien, bien. Susi, ¿quieres contarnos? Hola, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Un gusto. Yo vivo en La Falda y bueno, el otro día sí una amorosa que me ayudó a conectarte. Tengo unas Ujú. orquídeas que están preciosas, mucho cuidado al lado del ventanal, todo como estén, las cambio de lugar a otro ventanal en el invierno, a pesar que La Falda es más fresco, pero está bien. Después te voy a hacer unas preguntitas o te voy a escuchar acerca de las hojas, que es la única, hay una que no están muy lindas sus hojas, pero las cuido con mucho amor y paciencia. Bien, bien, bien. Y bueno, y voy a esperar tus consejitos. Dale, vamos a charlar un poquito de eso. Caro, ¿cómo Gusto. estás? Levantaste la mano. Hola, Emi. ¿Cuánto Hola a tiempo? todos. Sí, yo vengo bien con la mayoría. Tengo algún que otro percance entre el hecho de manejar la humedad para todas, que eso me está volviendo un poco loca porque algunas necesitan más humedad, otras creo que, o sea, necesitan menos. Y particularmente hay algo que después te quería consultar, que es una cuestión sobre una de las phalaenopsis, Ujú. la única que me sobrevive que tiene, o sea, quería saber si el calor también me podría haber dañado la hoja que estaban haciendo, eh, porque se me hizo, digamos, como un daño ahí en una hoja que no sé por qué, más allá de que ya la traté con eh, Casumín, lo que es un Sí. bactericida. Bien, bien, bien. Si querés, ahora sí, que ya se conectaron todos y ya ingresaron al grupo y todos quieren ir subiendo fotos al grupo, así los vamos viendo y chusmeando todo eso, sí, estaría buenísimo. Noemí. Dale. Hola, Ferriño, ¿cómo andás? Hola, vos sabés que me había pinchado en el link número 2 yo, por eso no pude. Perdidísima. Bueno, buenísimo. Ya Sí, les está. pido por ahí cuando cuenten sus experiencias, cuenten a dónde están, en qué provincia o cómo lo van llevando también, cómo es el clima. Hola, Fer. Buenísimo. Sí, lo que les pido también es que si quieren subir fotos, videos de todo eso, está buenísimo, está bueno que vayan levantando las manitos, entonces vamos viendo un poquito, vamos a ir conociendo la experiencia de cada uno también. Y vamos a ir viendo también algunos tips que les voy a pasar, algunos videitos que vamos a ver, algunas cosas así. Pero Phalaenopsis ya es otro tema, o sea, Phalaenopsis generalmente nos lleva el 80% de las consultas, no solo online, sino que también acá en casa y los pacientes que recibo son casi todas Phalaenopsis, o sea que eh, no es original renegar con Phalaenopsis, a todos nos pasa lo mismo, las hojas deshidratadas, que la bacteria, que el cuello de la planta que se pudre, que las raíces se te dan para afuera y se te deshidratan, así que vamos a hablar un poquito también de eso. Y si no nos llegase a alcanzar la clase, bueno, vamos a chusmear después si podemos hacer otro encuentro en algún momento. Bien, bien, Romy, no hay ningún drama. Hay gente que se escapa del trabajo o está haciendo cosas indebidas en el trabajo. Bien, seguimos. Noemí, Noemí Chávez, cuéntanos. Si estás ahí, todo bien. Si no, seguimos con Rosario. Rosario, levantaste la mano. Sí, habilita el micro. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, yo tenía una orquídea que no sé de qué variedad era, me la Ujú. regalaron y nada, el clima acá en Córdoba, yo vivo en Córdoba capital, la verdad que no sé qué es lo que me falló porque como desconozco el tema, hubo un tiempo que tenía una raíz y dos hojas. Estuvo un tiempo verde, dije, bueno, va a vivir, voy a tener una orquídea, me voy a dar el sueño de mi vida. Pero bueno, hace poco ya esa hoja se quedó totalmente marrón y bueno, nada, evidentemente se murió. Claro.
Bueno, en ese caso pero lo que pasa es que desconozco. muchas veces nos llega una planta que no tiene un sistema radicular todavía formado y si no tiene Sí, raíces no tiene por dónde absorber agua. Y caemos en lo que le llamamos la terapia de botella, tratamiento de botella, que es simplemente lo vamos a ver después del recreo, vamos a hacer un poquito de eso también, lo vamos a chusmear un poquito. Así que va a llegar ah, esa información para la próxima. Pero sí, es muy bueno, frustrante porque nuestra primera experiencia con una orquídea a veces o es una phalaenopsis que renegamos mucho, o es una planta que no viene todavía una planta muy adulta, o nos dan un gajito y no sabemos muy bien qué hacer, o cometemos algunos errores como meterlas en tierra o hacer cosas medias extrañas porque vemos videos o consejos y cosas así, o porque claro, ese simplemente la también a lo intuición nos mejor dice. fue mi error. Es que a Me todos nos parece va que a también fue pasar. mi error. Si ustedes Pero supieran bueno, las al cosas que hice con desconocer, mis primeras orquídeas, sí. Pero bueno, estoy acá para eso, para aprender y que en algún momento, bueno, que pueda comprarme una o que me regalen una, poder tener la posibilidad de que me sobreviva, ¿no? Porque para eso es la idea. Aparte de una orquídea, tener una orquídea para mí a mí me encantan las flores, me encantan las plantas, me encanta la huerta, me gusta todo lo que tiene que ver con lo verde y con los buenísimo. colores. Así que si yo aprendo Vamos a por cuidar más las entonces. orquídeas, bueno, voy a estar dichosa de eso. Dale, buenísimo. Sí, Mm. levantaste la mano. Emi, Sí, ¿quién solamente anda te ahí? quería preguntar, no sé Paren, que quién no sé quién. sigue. Ahí está. Patricia. Bueno, dale, Lo, Patri, lo decí. que quería preguntarte, Emi, lo que Sí. escuchaba a, a nuestra compañera de Salta, yo tengo un mango en el Ujú, patio grande, enorme. Si él sí. sería bueno ponerlos ahí abajo. Sería bueno siempre y cuando tengamos en cuenta que después, sobre todo con frutos tan grandes, después pueden caer y hacernos pelota las plantas. O sea que No, a tener en no cuenta tiene eso. frutos el mango porque hace 3 años me lo podaron tan mal que dejó de dar frutos. Daba unos Sí. frutos de más de 1 kilo cada uno. Así que Ujú. ahora es solamente hojas, Bueno, a enorme. esperar por ahora, pero sí, lo que te recomiendo es, de última, cuando son árboles de frutos tan grandes, acaso por ejemplo tengo un naranjo y debajo del naranjo no me animo a poner nada, o pongo plantas que Claro, última si se cae el fruto no los van a hacer pelota. Eh, bien. eso sí, silencien el micro, porfa, si no están interactuando, así no se entra tanto ruido de fondo. Em, lo que suele Y recomendarse en ese caso es que sí, les puedas colgar del árbol, porque va a haber un microclima, va a haber mucha más humedad ambiental. Incluso lo que podrías hacer es fertilizar a tus orquídeas y todo lo que es el excedente, digamos, de los tronquitos, lo que le cae, va a ir al árbol, o sea que también lo va a ayudar un montón. Pero siempre vamos a tratar de eso, y lo que se trata de esta charla va a ser principalmente sobre eso, digamos, el mutualismo que hay bien, entre plantas, la asociación que hay, el microclima que podemos llegar a generar, y también lo que les digo es eso, muchas veces cometemos el error, sí, tengo un arbolito, voy y lo pongo ahí, después cuando te caen los frutos lo del que mamón, pasa así es una que cosa gigante, chau orquídea. no, lo que pasa es que no tiene fruto, pero hace tanto calor ahí afuera en el patio Sí. que por eso no me animaba a sacarlas. Yo no sé cómo se hace para subir las fotos acá en Met, No, pero directamente subirlas al grupo de WhatsApp. El grupo lo armamos para eso, para que ahí puedan subir bien, todo, incluso después de este momento de las 2 horas de la charla. Después vamos a perfecto. seguir con algunas consultas un par de días más para evacuar todas las dudas. Les voy a pasar algo de material también para que puedan ir chusmeando. Y esto surge precisamente porque es eso. Tengo muchas consultas que se dan de distintos clientes, colegas, cultivadores, alumnos que se han hecho cursos, cosas así, o clientes, o amigos, o quien sea, o gente que ni conozco que me mandan montones de mensajes consultando esto. ¿Qué hago con el calor? Entonces es mucho más abarcativo hacer una charla para que podamos Bueno, ver también qué les pasa a cada uno. En Santiago del gracias, Estero, ¿cómo Emi. está el clima ahora? Contanos. Bueno, escucha, nosotros hemos tenido casi 10 días donde nunca bajó la temperatura ni de noche. Entonces, no solo las plantas, los cristianos y no cristianos, ni salir a la calle. Por suerte, bueno, anoche bajó un poco la temperatura y Mm, llovinó una hora, después volvió a salir el sol, ahora está nublado, un poquito más fresco, pero las casas no alcanzan a enfriarse, las paredes tampoco. Así que el patio que tengo de luz tiene media sombra, pero lo mismo, es un caldo todo. claro, perfecto. Muy Bueno, distinto.
vamos a charlar un poquito de eso. Sí es alarmante cuando no tenemos diferencia de temperaturas, cuando no hay alternancia de temperaturas entre el día y la Ese es noche, uno el tema, esperaría que la noche refresque porque para tener un lo que alivio fue nosotros diciembre, y que las claro, plantas también puedan hacer. diciembre y parte de enero Ujú. estaba muy caliente, pero a la noche refrescaba. Volvió un viento fresco, pero ahora el viento que corre es viento Bueno, norte, peor, peor, sí. bien, Gracias, bien, Emi. bien. Bueno, vamos a charlar sobre eso. Eh, tenemos, ¿quién más había levantado la mano? Cuéntame. Noemí, Silvana, Sil, Hola, Emi. Bueno, yo soy Kai, de Buenos también. Aires, oeste de Ituzaingó. Ujú. Tengo varias orquídeas de Emi, porque mi hermano vive en Córdoba hace un montón de años, a un pocas cuadras de Emi. Entonces, yo le compro a Emi, mi hermano la pasa a buscar y cuando viene para Buenos Aires me las trae. Em, Acá en Buenos Aires, mucho calor, muchísimo, muchísimo calor. Por suerte, bueno, ayer se llovió todo y ahora bajó un poquito la temperatura. Pero bueno, Ujú. acá nosotros negamos mucho con la humedad. Humedad que por ende vienen las cochinillas, ¿no? Entonces, bueno, estamos acá luchando. Yo tengo un patiecito Sí, sí, Kai. interno, una foto que subí y estamos pintando la casa y necesito vaciar ese patio. En la Ujú. foto que subí hay una orquídea que no, la verdad que no lo pensé cuando la puse ahí. Se me fue pegando a la pared y se me fue pegando una estructura de madera donde cuelgo tronquitos. Entonces tiene las raíces ahí muy agarradas a la pared y a la madera, pero la tengo que sacar para poder pintar. Entonces, Una bueno, esa vainilla, también. ¿cierto? Sí, una vainilla, sí, sí, sí. Una vainilla. Bien. Y la idea es, bueno, ya que la saco, ver cómo proteger las raíces, cómo sacar las raíces que están pegadas. Y ya que la saco, si se puede hacer hijitos en esta época y cómo los Bien. haría. Bien. Primero que nada, hacemos una respuestita rápida. Ujú. Cuando tenemos eso, cuando tenemos raíces adheridas, lo mejor que podemos hacer cuando necesitemos hacer un trasplante, cuando inclusive nos pasa en una maceta, vamos con un ejemplo de paso. Esperen. Nada que ver a lo que estás contando vos, pero sí aplica el tema de las raíces adheridas. Ujú. Cuando tenemos esto, por ejemplo, yo si ahora quisiera despegar algunas de estas raíces que están acá adheridas, se van a lastimar muchísimo. ¿Qué es lo más recomendable? Primero que nada, hidratarlas. Cada vez que hidratemos las raíces se van a poner más flexibles y aparte las mismas raíces van abriéndose, les estomas, para poder absorber agua. En ese momento sí la podemos sacar un poquito más fácil. Entonces, recomendación nunca levantarlas, a ver si por ejemplo, esta que tengo acá, si yo quisiera hacer esto hacia afuera, la voy a lastimar muchísimo. Lo más probable es que se quiebre, más aún si está seca. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Hidratarla bien y después de a poquito ir bajándola, ¿ves? Sí, y de ahí se soltó. Ahora, es mucho más Sí, fácil sí. con una superficie lisa de plástico que con una pared que es porosa. Así que en ese caso sí te recomiendo de última con una espátula. Pero no te preocupes tampoco si se lastiman un poquito las raíces, puede pasar. Donde se lastime la raíz, si la planta está bien cuidada, está bien hidratada, lo que va a hacer si no puede seguir creciendo para allá, porque se lastimó la raíz se va a ramificar y va a seguir generando crecimiento para otros lados. Así que tranqui. Ah, Sí te recomiendo en caso de vanila, no sé qué especie será, si es vanila planifolia o alguna otra, pero sí, sí te digo que planifolia. tienen la planifolia. Sí te digo que son especies que necesitan muchísima luminosidad y que también necesitan tener un buen tamaño, o sea, llegar por lo menos a unos 2 metros de desarrollo para tener una floración. Entonces, pasa muchísimo que esto, se nos va creciendo para cualquier lado, termina siendo un despelote, más un problema que otra cosa, el cultivo de la vainilla domiciliario. Si lo tenés afuera, en un jardín, en un lugar así, generalmente lo realizamos en un arbolito y allá va. Pero en Ajá. estos casos, si la tijereteas, si haces gajitos de esa planta, menos te va a florecer, o sea, más difícil que puedas llegar a lograr una floración. Si no queda otra opción, sí, obviamente vamos a hacer gajitos y es muy fácil en realizar vainilla porque naturalmente tienen las raíces del aire, ¿sí? Eh, pero esto le digo también a mucha gente que compra, por ejemplo, las orquídeas en tronquitos y los ponen contra la pared y le digo, ojo, porque se te van a revisar a la pared, o sea, si es tu casa está todo bien, pero cuando te toque mudarte, vas a tener que hacer este proceso, hidratar las raíces y de ahí poder mudar, ¿sí? Sí. Bien, ¿Y vamos cuántos nudos con más o menos le calculo para cortar? lo que puedas.
Lo ideal sería por lo menos tramitos de unos 35, 40 centímetros, unos segmentos así. Eso Listo, inclusive es cuando compres vainillas generalmente los venden en ese tamañito. perfecto. Y a futuro, en la maceta, ¿le puedo poner un tutor y ir guiándola, rodeándola, no sé, ir Exactamente. envolviéndola en la maceta como para poder moverla después? Sí, tutores puedes hacer de lo que veas. Y si no, de última, una caña de bambú bien gruesa, inclusive la base de la caña. Esto les cuento no solo para vainillas, sino porque hay muchas orquídeas que se van en altura. eh, Un ejemplo, este que está chiquitín por ahora, un Dendrobium moscatum, se va un plantón enorme hacia arriba y por ahí necesitamos eso, tener a dónde ubicar nuestra planta para que no se nos vaya para cualquier lado, para tenerla más ordenadita también. Pueden ser un palito, puede ser hasta inclusive un caño de cortina, o sea, puede ser cualquier cosa. Lo que sí se recomienda cuando uses madera que la base le pongas pintura asfáltica, entonces no se te pudre, ¿sí? Si no, inclusive ahora Fantástico. vienen, se está usando mucho ahora porque se consigue más fácilmente el musgo sphagnum y generalmente hay cilindros que podés hacer como tutores con malla plástica. Entonces, Ah, después si quieren les subo algunas imágenes, algunas ideas para que puedan ir chusmeando y puedan ir haciéndolas. ¿Sí? fantástico. Gracias, Emi. De nada, Beso a seguimos, la seguimos. distancia. Besito. Glenda, estás ahí arriba a la izquierda. Cuéntanos, Hola Emilio, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Tengo, Dime. hola a todos. Tengo una duda nada más. Yo sí tengo mi Sí. casa y tengo toda una pared del lado, bueno, del lado izquierdo de mi casa Ujú. que está cubierto totalmente de la enamorada de los muros. Y mi Sí, suegra me regaló 3 orquídeas. Y, y bueno, yo no me molesta si se adhiere, digamos, a la pared porque es mi casa y la idea, porque no le da directamente el sol, ¿viste? No, sí, justo precisamente la enamorada se vino para este lado, la enamorada de los muros, porque ahí no le da nada del sol. Pero en estos días de calor yo las notaba como que igual, como que se estaban medio, o era mi sensación, que la veía medio apagadas, así por el tanto calor que hizo acá en Córdoba. sí. Entonces, yo tenía la duda y es que hacía falta que además le ponga, aunque sea algo de media sombra, o no, ya que no le da el sol, pero sí está la intemperie, digamos, ¿no? Con el calor constante del mediodía. Bien. eh, porque vi una hoja ya medio amarilla, entonces no sé si es por eso, porque no la estoy regando mucho, ya que mi suegra me dijo, "Ay, no la regué mucho y eso Bueno, te dio los no te voy a contestar ya porque eso es el contenido que vamos a ver ahora. Así que en un ratito yo te contesto y vas a ver que llegamos a eso, ¿sí? Recuerden, Ah, porfa, silenciar el micro cuando no estén hablando, así no se suma tanto ruido. Pero vamos a eso, Glenn, Perdón, ¿sí? Emi, están esperando para entrar alguien que pidió unirse y no la han ingresado. Eso te quería A avisar ver. nomás. Ah, bien, bien. A ver, aguarden. Vamos en el grupo. Era yo, Emi, gracias. Ah, bien. Bueno, bueno. Bueno, felizmente resuelto. Perfecto. Bueno, sí les pido eso, tratemos de ser breves, así vamos con mucho porque son un montón de consultas y no, no vamos a seguir el contenido. Aparte les cuento que el contenido de la clase va a ser sobre eso, así que de última, después de que hayamos visto eso, sí vamos con más consultas. Javi, contanos. Te cae. Hola, A Emi. ver, ahí está, ¿cómo estás? Bien, vos. Bien, bien, Bueno, mi cuéntanos. consulta, bueno, yo tenía todas mis plantas adentro en el departamento y las saqué al patio, de afuera, de que tengo un patio chiquito, y le puse media Sí, sombra. bien, El piso del patio es de cerámica y se levanta mucho, pero mucho calor. sí, Yo riego el patio para bajarle un poco el calor, pero bueno, tuve la desgracia de perder unas 12 plantas más o menos porque no le controlaba, no sabía si regalas de más, regalas de menos, tuve problemas con cochinilla, con hongo, con trip, ¿viste? Entonces se me hizo una todo, mezcolanza y quedé así. Ahora por lo menos, ¿viste? Con esto que abajo un poco la temperatura, la estoy sí, controlando un poco más, pero bueno, hasta ahora vamos ahí. perfecto. Nada más que eso de mí. Bien, buenísimo. Bueno, es lo que vamos a ver hoy, así que me quedo tranqui con eso,
te va a llegar la info. Noemi, ¿estás ahí Gracias. arriba? Ahora sí. Noemi, te estoy viendo. ¿Vos me ves? Sí. Levantaste la mano. Bueno, está bien. Hola, Ahí está. dímelo, ¿no? Sí, ahí está. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Un Bien, gusto, la verdad, bien. estar en esta clase. Te cuento Lo que yo mismo. estoy cerca de la casa de Silvana, zona oeste de Gran Buenos Aires, y Sí. fue terrible el calor. Sofocante, aire caliente, un caos hasta que llegó la lluvia. ¿Y qué pasa? Yo tengo mis plantas en el patio con una media sombra de 80%. Ujú. Y tengo problemas, están lindas. Voy teniendo nuevos brotes, muchas raíces buenas, pero no tengo la floración que veo que tienen todos los demás. Creo que le falta luz, tendré que cambiar la media sombra, no sé. Perdí un oncidium catatante, Ujú. tenía un híbrido de Cattleya stilleriana, eh, que la tuve en terapia de botella desde el año 2022 más o menos. Creció, hizo raíces, tengo brotes, todo, la pasé a una canasta con corteza y un poquito de musgo, Sí. y sacó lo que iba a ser una flor, un pimpollito. Y con estos días de calor lo encontré negro, seco, seco. Cocinado. O sea que Sí. calculé de 3 años que esperé y lo perdí. Otra cuestión que se me está dando, aparte de la poca floración, puntas de oncidium, de las hojitas de los oncidium secas. No sé Quemaditas. si falta de nutriente o exceso del calor, no sé qué pasó, ¿viste? Bueno, esos son principalmente las cuestiones que me preocupan. Phalaenopsis Bien. no tengo, le tengo miedo, hasta todavía no me animo. Y encontré en una catrella lo que se llama escamas, ¿puede ser? No ¿Qué cochinilla, sería? ¿cuál? ¿Qué sería? Cuando te queda así la cochinita pegada sobre la hoja. Y son como unos caparazones chiquititos, blancos o Ujú. grises. Sí. Bueno, encontré en una sola planta muchísimo, ¿viste? Así que ahí las tuve con cepillito, con jabón blanco. Bien. eh, a ver, Bien, si bien. me decís después qué puedo hacer. Buenísimo. Dale. Sí, ese tipo de cocinitas son un problema porque al tener esas, es, sí, en realidad no hay o sea, no hay forma de llegarle porque se cierra prácticamente de forma hermética contra la hoja. Entonces, por ahí un jabón potásico es medio difícil. Es bastante avivada la muchacha porque al cerrarse lo que hace es empezar a comer todo el tejido. Son insectos succionadores, también chupan y te va debilitando la planta. Ahora el tema es que en ese caso sí tenés que usar un acaricida sistémico que sea bien Ah, por contacto y también quede en la savia de la planta, pero más que nada es el control manual, o sea, con claro. cepillito, como decías vos, directamente, con jabón blanco puede ser. Sí te recomendaría para que no pase futuro, después vamos a ver un poquito más de biorrepelentes, podemos hacer algún biorrepelente que no Bien, es un insecticida, simplemente es una solución muy básica que se natural. usa, que puede ser con ajo y ají, por ejemplo, bien picante, eso hacemos un macerado y de esa forma, con un poquito de detergente o jabón blanco, lo que está bueno es que es un inhibidor del apetito. Como no le va a gustar, va a ir a comer otro lado. Entonces directamente no te comes la planta. Inclusive la zona. Por eso Buenísimo. siempre les digo, yo acá, por ejemplo, ahora decidí no recibir gente los lunes, porque hago ese tratamiento de biorrepelente y un barandón a ajo y ají, chimichurri tremendo. Entonces llega toda la gente, ¡ay, qué linda la orquídea! Sí, con la baranda. Em, Claro. pero ¿Y vas bueno, a dar la receta? ¿ah? ¿Las Sí, proporciones claro. vas a dar? Sí, se la subo ahí en el grupo. Por eso está el Lo grupo de WhatsApp, último, porque todas estas cosas después las para vamos a no ir chusmeando. hacerlo, Sí. para no ocuparte mucho tiempo. Como le mostraste a Silvana la maceta con las raíces pegadas, yo Ujú. tengo una Tropical Trink, que se llama, que ¿Una tiene qué? la maceta con muchos agujeritos. ¿Y qué Ujú. pasa? Las raíces están saliendo, están Sí. como 3, 4 centímetros afuera por los agujeritos, y esa planta ya está grande. Quizá tendría que pasarla a una maceta más grande.
¿Cómo voy a hacer Eh, para sacarlo? Ahí está el tema de lo complicado. Eso es lo que vemos en el curso cuando vemos el tema de los contenedores, que cuando tenemos Ajá, macetas, inclusive te dicen hacerle perforaciones por todas partes. Sí, bárbaro, pero después las raíces van a entrar, van a salir del contenedor. No tengo ahora ninguna para mostrarles así algún ejemplo, pero va a pasar eso. O sea, las raíces incluso entran, salen y todo. Y claro. después cuando querés levantar esta planta, Me tenés que da romper pena la porque, maceta y empezar de a poquito a abrirla tratando de no lastimar las raíces. Y eso termina siendo más ah, un problema que otra cosa. sí, Generalmente cuando utilizamos recipientes de ese tipo, ya sean canastos, por ejemplo, o macetas cerámicas que tienen muchísimos orificios de drenaje, lo que tratamos de hacer es ponerle un sustrato que no necesites cambiar nunca más. Generalmente usamos o carbón puro o piedras inclusive cuando tenemos alguna orquídea, por ejemplo, una cattleya walkeriana o alguna orquídea que sea rupícola. Pero en ese caso, si no, es todo un tema. Hasta inclusive hay gente que directamente lo que hace, esa macetita o el canasto lo pasa a una maceta o un canasto más grande. Y de esa forma no se reniega más. Clarita, ¿cómo estás? Te voy a pedir que silencien el micro, a todos les pido, así no se mete tanto ruido de fondo. Y sí, vamos a empezar ahora con algunas cositas que les quiero compartir, ¿sí? Bueno, para que no, tendría que haber hecho esto en un principio. Para quienes no me conocen, yo soy profe de canto, nada que ver, no soy ni profe de biología, ni mucho menos. Así que lo que me habilita a mí a darles esta charla y los cursos que doy es simplemente mi experiencia como profe y como cultivador y viverista de 20 años. Sí. Silvia, ¿querés contar algo? Bancame un segundito. Em, Cultivo acá en Córdoba capital, tenemos acá en Córdoba mucho frío, bastante frío en otoño e invierno y bastante calorcito en primavera-verano, pero también estoy en el centro de la ciudad, estoy en el centro de Córdoba inclusive, por eso nuestro emprendimiento siempre se llamó Orquídeas Urbanas, porque realmente la gente llega y dice, ¿cómo haces para cultivar orquídeas en semejante cantidad de cemento? Pasan varias cosas. Pasa que por un lado estamos un poco más protegidos. Córdoba es más un pozo que otra cosa en la zona donde estamos, entonces no tenemos por ahí incidencia de vientos tan fuertes ni de tanto frío. En las heladas, por ejemplo, no nos pegan tanto. Estamos protegidos también por todos los edificios. Tiene su contraparte, que es que no nos llega la luz del sol, entonces muchas veces tengo que utilizar luz artificial en el invernaderito de atrás, en la galería que tengo, o ir rotando las plantas de acuerdo a lo que va pasando en el año. Nuestro recinto de cultivo debería ser siempre, yo lo considero como un organismo vivo más, porque a medida que va pasando el año, van pasando las estaciones, va llegando el frío, va llegando el calor, también van haciéndose necesarias algunas modificaciones que son muy importantes tener en cuenta. Entonces, primero que nada, partimos desde lo estructural o desde lo climatológico, si se quiere, edafoclimático. Em, Pasa lo siguiente. Vamos a tener en cuenta que en otoño e invierno guardamos nuestras plantas para que estén protegidas del frío, pero también se reduce muchísimo la ventilación. Ahí empezamos a tener problemas de hongos. Generalmente la humedad ambiental también se reduce si usamos un calefactor, por ejemplo, eléctrico, un caloventor o inclusive un calefactor a gas también. Entonces vamos a tener que habilitar también alguna forma de mantener la humedad ambiental. Y en otoño e invierno lo que suele pasar también es que se reduce mucho la luminosidad, entonces también tenemos algunas plantas que tienen esa necesidad de luz o de insolación inclusive y cuando las guardamos dentro de casa ya no lo reciben. Casos muy habituales son las cattleyas que dejan de florecer, las bandas que son todo un problema para cultivarlas dentro de casa, que necesitan más espacio, que hay que regarlas todos los días, pero eso medianamente lo podemos llegar a solucionar. El tema del calor es que no puedes. ¿Cómo haces para mover todas las plantas que tenés a un lugar más fresco si no hay ningún lugar más fresco dentro de tu casa o no tenés luz tampoco, se te cocinan las plantas? Empezamos a regar más también, pero a la hora de regar más levantamos más humedad y eso también, si bien es lo que estamos buscando, puede llegar a ser contraproducente. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces que nos pasa que regamos todo junto y vamos a ver que hay algunas plantas que no necesitan tanta humedad que empiezan a ser al final terminan siendo víctimas de nosotros mismos que estamos tan desesperados por levantar la humedad ambiental y refrescar un poco que se terminan pudriendo, empiezan a aparecer hongos, bacterias y demás. Así que vamos a ver un poquito de eso. Primero que nada les voy a compartir pantalla. Mm, a ver, pantalla completa. Aquí. Emi, ¿vos estás grabando esto? Digo, para no tomar nota. Sí,
Estoy grabando absolutamente todo. Gracias. Espero. Según yo, sí. No, sí, sí, te grabo. Bien. A ver. Cuéntenme, ¿pueden ver la pantalla que estoy compartiendo ahora? Mm, Alguien que me conteste, por favor, porque dejo de verlos cuando comparto pantalla. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, les quería mostrar, primero que nada. Sí, sí. Como que quedó tildada en la página donde están todos los videos. Bien, bien. Perfecto. Quedó tildada porque me tildé yo en realidad, no la compro. Ahí está. Bueno, esta no es la que quería mostrar, esta sí. Vale. Antiguamente teníamos en verano, por ejemplo, les muestro esto porque en pleno verano teníamos el patiecito de casa con una media sombra que era muy, muy, muy oscura, ¿sí? Esto fue porque en el verano teníamos todo mezclado, fue un momento en el cual yo estaba participando de un proyecto, en una asociación, en una sociedad en la cual después esto pasó otra cosa. Pero mientras tanto teníamos muchas plantas y muy variadas, entonces necesitábamos sí o sí proteger, primero que nada, que no se quemaran. Van a ver que acá hay bastantes carlesas, hay bastantes cositas, y para el verano puede llegar a zafar en los meses de enero hasta marzo, una media sombra mucho más gruesa, pero sí, como les decía, es algo que tiene que ir rotando, tiene que ir cambiando. Si yo tengo esta media sombra tan gruesa, reforzada en otoño e invierno, las plantas quedan completamente oscuras, ¿sí? Entonces también es lo que les decía, vamos a tratar de ir cambiando eso de acuerdo a lo que vaya pasando en el año. Este es el jardincito de casa, apenas entras por acá, pic, te encontrás con todo este planterío que tenemos por acá. Y lo que está bueno también es que, como les decía, no solamente vamos a cultivar orquídeas, sino que vamos a tratar de tener una vegetación circundante que nos dé más humedad ambiental. Acá tengo plantitas abajo, tengo un jazmín paraguayo y un naranjo arriba. Entonces siempre hay algo de humedad, siempre hay vegetación y hay algo de fresco. O sea, por más que estamos, como les decía, en Córdoba capital, en el centro y todo, lo que buscamos es esto, tener vegetación. Al tener vegetación también estás manguereando cada tanto, estás refrescando un poco, estás hidratando tus plantas y las orquídeas van a estar felices. Ahora bien, vamos a ver de qué se trata un poquito. Mm, Acá, jardín. Bien. Entonces tenemos por este lado, ven que es muy chiquito mi casa, hago lo que puedo con el espacio que tengo y busco esto. Bromelias, 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 nos han salvado la vida las bromelias, no solo que son bonitas y los buscamos mucho también en el cultivo de orquídeas porque convengamos que si no tenemos floraciones es todo muy verde y no es muy estético en cuanto a la parte decorativa, entonces siempre vamos a tratar de buscar con otras plantas, con helechos, con bromelias, con algunas otras cosas que podemos llegar a tener por ahí dando vueltas, todo suma. En el caso de las bromelias, tienen la particularidad de almacenar agua en sus embudos, entonces también están evaporando agua. Y felizmente saben quiénes son las beneficiarias, las raíces de las orquídeas que absorben la humedad ambiental, no solamente el agua del río, sino el agua cuando se evapora, esas la están recibiendo. Entonces también van a ver que hay mucha bromelia en su hábitat, comparten espacios las bromelias y las orquídeas y las tilancias, siempre arriba de las ramas o debajo. Vamos a tener ahí también el piso. Todo esto va rotando siempre, ¿sí? Así que primero que nada buscamos esto, buscamos tener en la base, aunque sean, no sean bromelias, sean helechos, sean lo que sea, vamos a buscar que haya humedad, que haya microclima, ¿sí? Ahora bien, lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es el sector tronquitos de todo lo que es especies nativas. Fíjense que todo está separado y debajo están las bromelias. Entonces lo que hago es regar mucho. Yo estoy regando a la mañana a veces. Si veo que se va a venir un día muy caluroso, a la mañana, como para que arranquen el día más frescas, las bromelias ya tengan agüita en sus embudos. Y a la noche también, a última hora de la noche, antes de irme a acostar, también les hago un repasito todas, las mojo bien, bien, bien para que les dure y para que arranquen el día hidratadas, salvo que vas a regar a la mañana, ¿sí? Entonces siempre trato de por lo menos un riego intenso
durante el día, a la noche hago un repasito y de esa forma la estoy llevando por ahora con el calor tremendo que hace. Entonces ven ahí abajo, tenemos más bromelias. Cualquiera diría que soy fanático de las bromelias. Sí, así es. Dan buen resultado realmente. Ni hablar de floraciones y demás. Así que realmente me ha ayudado muchísimo. Esto les digo porque antiguamente no tenía ni una sola bromelio, tenía muy poquitas y realmente me ha cambiado muchísimo. El ambiente que tengo en casa es un montón. Acá tenemos una media sombra mucho más livianita, si bien es reforzada, porque tengo que tener una media sombra reforzada, esta media sombra para mí es la rampa en la cual todos los gatos de mis vecinos van y vienen, entonces no puedo poner una media sombra tampoco tan abierta porque si no le harían pelota, no duraría ni un suspiro. Es una media sombra reforzada, pero es una media sombra gris. Fíjense que inclusive se alcanzan a ver los edificios todo alrededor. ¿Sí? Sí, Sí, te hago dime una tú. pregunta cortita. Yo tengo Sí. una bromelia, el Ujú. copete se secó del todo, ¿lo tengo que cortar? Sí, 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 las bromelias se empiezan a generar, empiezan a formar matas generando hijuelos desde la base, inclusive muchas veces lo que pasa es que muere la planta madre Sí, y salen todos los hijitos, que esa es la forma en la que se reproducen naturalmente y los viveros también generalmente, no suelen hacer sí, tiene un siembras de montón de bromelias. hijitos, pero no A me full. animaba a cortarle. Sí, esperalos que Gracias. tengan un lindo desarrollo. Bueno, ahí pueden ver, por Bien. ejemplo, eso es lo que tenemos nosotros de media sombra en este momento. Antiguamente, cuando llegaba esta época de verano tan caluroso, lo que hacía era poner una segunda media sombra, aprovechando de las tiras que hay de alambre tensado. Entonces, justo debajo ponía como una cortinita chic, ponía una segunda media sombra para que estén más sombreaditas. Con el tiempo lo que fui llevándolo de a poquito fue lograr la máxima insolación posible, pero sin que lleguen a quemarse. ¿Por qué les digo esto? Porque en la naturaleza reciben muchísima más insolación de lo que nosotros creemos o estamos acostumbrados y eso también lo pude evidenciar observándolas in situ y también en los resultados que me dio en cultivo en mi hogar. Por ejemplo, Miltonias, que son todas las que están ahí atrás, ahí al fondo, la mejor floración que tuve jamás fue la que me dio cuando estuvo la planta directamente al rayo del sol en otoño e invierno y en primavera ya la puse más a la sombra, pero la planta inclusive ya estaba amarillenta, así dije, está al borde de quemarse y fue la única vez que tuve dos varas florales en cada brote, pero una maravilla realmente, una fuerza en la vara floral, en una robustez, una impresionante realmente, aparte la duración de las flores y la coloración fue realmente muy bueno. Entonces también me di cuenta de eso, que les estaba cultivando con mucha sombra y que las plantas pobrecitas hacían lo que podían hasta donde podían con lo que tenían. Así que también es eso, uno por ahí tiene la idea que las orquídeas son tan delicadas y las regamos y las cuidamos tanto que qué sé yo y las tenemos medias oscuras y las regamos todo el tiempo y eso también muchas veces puede llegar a producirnos ciertos problemas como el ataque de hongos por exceso de humedad, al no tener un lugar donde realmente corre el aire o tengan también acceso a la luz natural. Acá lo que hago esto es un ejemplo, justo me tocó un día nublado, pero en realidad esto lo hago con un rayo del sol cuando ya no da más de calor, también hago esto y no tengo ningún problema, no se me queman las plantas porque están protegidas y porque levanto la humedad ambiental al regar absolutamente todo de esta forma. Pasan dos cosas. Primero que nada, riego la media sombra, de la media sombra hacia abajo que haga una lluvia bastante fina, bastante desparramadita pero también se refresca la media sombra que estuvo pegándole el sol todo el tiempo. Con el techo del invernadero también hago eso. Entonces estamos acostumbrados nosotros a regar nuestras plantitas y lo que hago en realidad es riego el techo y que pase el agua. Ahí tienen un ejemplo y van a ver cómo va pasando. Uy. Obviamente uno va practicando y va ganando puntería también. Lo que está bueno es que también le llegue a las plantas y si no fuera así, después lo que hago también es un repaso para regar cada una de a poquito y asegurarme que cada una está recibiendo agua. Muchas veces pasa cuando tenemos todo muy encimado que alguna que otra planta puede no haberle llegado agua en una semana, 2 semanas y pobrecita se deshidrató completamente.
Entonces muchas veces la gran pregunta que me hacen, ¿por qué tenés tanto éxito en tu cultivo? O lo que se dice manos verdes o dedos verdes. Y es en realidad alguien que se pasa gran tiempo de su vida observando cada una de sus plantas y sabiendo qué está observando también, sabiendo qué nos están diciendo. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos queda un ratito todavía, así que estamos bien. Vamos a ver qué pasa con estas miltonias. Y vamos también con una consulta que me hacen muy a menudo, que la gente entra en pánico cuando nuestras orquídeas pierden alguna que otra hoja o se empiezan a amarillentar. En este caso está pasando la senescencia por el calor. Puede pasar también que pierdan las hojitas basales, que en realidad son vainas, que se forman, bueno, entonces se los voy a mostrar ahora con un ejemplo, así que después lo vemos. Más fácil que veamos esto ahora. Hace muchísimo calor. Las miltones tienen raíces muy finitas y por ende también hay que hidratarlas bastante y bastante a menudo. No solo eso, son una especie que crece durante todo el año, no tiene una época determinada como en otoño e invierno que la planta descanse o tenga una época en la cual su metabolismo baje drásticamente. Sigue creciendo, florecen en primavera, sí, el segundo brote que suele dar en otoño e invierno no florece, pero eso hace que la planta siga creciendo y siga necesitando agua. Vamos a regar menos, sí, porque no hay tanto calor, no es un metabolismo que está tan activo, pero sigue creciendo. En el caso de las miltonias podemos ver ahora que hay muchas hojitas que están amarillentas y generalmente se dan los pseudobulbos que están más viejos. Esto, lejos de ser un problema, en realidad es un mecanismo que hace la planta. Si la planta mantuviera tantas hojas, con tanto calor que hace y tanta agua que están evaporando, se deshidrata completamente. Entonces ella solita sabe qué hacer, sabe cómo manejarse. Entonces van a ver eso. Muchas veces se cortan solitas, ¿sí? En este caso, ahí tienen el punto de quiebre, ¡pic! Ahí se cortó solita, ¿sí? Eso se llama punto de escisión. Ahí vemos, por ejemplo, un bulbito viejo que ya cumplió su ciclo, tampoco nos preocupa, no es un problema, la planta se está regulando solita. Pero es importante poder definir cuando la planta regula solita y sus pseudobulbos viejos directamente los da de baja, ya no cumplen ninguna función, así que no los mantiene, a cuando empezamos a perder pseudobulbos por algún problema y es importante poder reconocerlo. ¿Ven? Todas hojitas amarillas, es tremendo calor y eso se sale solito. Esperen que tengo acá. Listo. La alarma del higrómetro. Ahí podemos ver los pseudobulbos que están bastante deshidratados, por más que yo estoy regando todos los días, incluso hay algunos días que los tronquitos los estoy regando 2 veces al día. Y esto fue algo muy loco también que me pasó cuando estuve en Misiones. Veía a las miltonias que no les pasaba esto, veía a las miltonias que, es más, me parecía que era otra especie brasilera, como la, no sé, el Spectabilis o alguna otra, porque eran pseudobulbos más gorditos o algún híbrido, y es simplemente que tienen más humedad ambiental. Mi, Sí, volvemos. ¿las regas por inmersión a estas o Imagínense lo que solamente sería, con... paren que se me fue la página. Ahí está, ahora sí. Imagínense lo que sería regar por inmersión cada una, o sea, sería una locura. No, ya sé, regar una por una, cada una de estas plantitas con manguera me insume aproximadamente 1 hora y media, casi 2 horas. O sea, río, cuando es tronquitos así, sí, río con lluvia O fina de sea, manguera, ¡shoo! Para todos. es suficiente la manguera. Ujú. Por lo Así que es, decías sí, que sus raíces son tan finitas, yo tengo exactamente. dos y he notado eso y bueno, las riego con manguera, pero Sí. me sucede lo que vos has explicado recién. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos un riego Gracias. por inmersión, pueden pasar dos cosas. Primero que nada, que la planta va a absorber un poquito más de agua, va a tener más agua para absorber que el agua simplemente cuando la regamos pasó de largo y chao se fue y lo que no absorbió hasta ese momento y se evaporó, listo. Pero por el otro lado pasa algo que puede ser un poco más preocupante, que puede llegar a ser que en el mismo recipiente donde ponemos todas las plantas pongamos alguna planta que esté atacada por alguna enfermedad o alguna patología o algún bicho que nos esté embromando, que es más allá de las cochinillas, arañuela, por ejemplo, es un problema muy difícil de erradicar.
Por suerte no me ha pasado nunca acá en casa con las orquídeas, sí con otras plantas, con hibiscus y qué sé yo, pero no con eso. El tema es cuando hacemos un riego por inmersión es que pueden llegar a pasar eso y muchas cosas que no alcanzamos a ver. Los hongos y bacterias no son fácilmente visibles cuando están, todavía no se ha brotado toda la planta. Ya cuando está toda atacada de hongos te podés dar cuenta. Pero cuando es un ataque incipiente y a veces no lo detectaste, metes en el mismo recipiente uno y después otra y después otra y felizmente fuiste contagiando, llevando el hongo para todos lados. Lo mismo cuando tocamos nuestras plantas y después vamos y decimos, che, esta planta, ¿qué le pasó? Hubo un ataque de hongo y después esta otra, y ahí nomás se está transmitiendo o la posibilidad de transmitir hongos, ¿sí? Por eso siempre recomiendo, si vas a hacer riego por inmersión, no más de 5 minutos, tratemos de que la planta no quede toda sumergida, menos con el calor que está haciendo, porque eso va a ser un caldo directamente, pobre planta se va a cocinar adentro del agua. Siempre va a ser para mí lo más natural es como les pasa en la naturaleza, llueve, pero cuando les llueve durante mucho tiempo, no un riego así de un ratito de 2 minutos y después chao. Llueve, llueve, llueve y llueve una cantidad de agua tremenda que no estamos acostumbrados a ver tampoco. Bueno, nos queda un mini ratito antes de que se corte y nos hagamos un recreo, pero les quería mostrar una cosita más. Volvemos acá al videito. En el video de recién queremos ver. Vale. No, es que sí. ¿A dónde está? En este caso, sí vamos a ver qué hago. Justamente lo que acabo de recomendar que no hagan, lo hago y de la siguiente forma. Justo me encuentro con una Miltonia que tiene ataque de cochinitas. Perdonen porque el foco de la cámara, por ahí de tan cerca, no lo hace bien. Pero ahí estamos detectando una plantita que está atacada por cochinillas y lo que siempre les digo, tengan en cuenta que las cochinillas se van a esconder siempre en las vainas de los brotes nuevos. Estas vainas que por ahí la gente se preocupa después dice, no, se me están poniendo amarillas las hojas. Tengan en cuenta que solamente cumplen la función de proteger el brote nuevo y ya una vez que está desarrollado el brote nuevo, esas solitas inclusive se van secando, empiezan a amarillentar y es parte de su ciclo, o sea que no es nada preocupante. El gran problema es que entre medio se van a esconder ahí las cochinillas y tienen el escondite perfecto y tienen justo lo que andan buscando, un brote nuevo, que es mucho más tentador que un pseudobulbo viejo. Inclusive ven el pseudobulbo viejo que tiene alguna que otra cochinilla que se anda desparramando por ahí. Y en las vainitas, difícil filmar con una sola. Ay. Entonces, fíjense, tenemos el brote nuevo que se está desarrollando debajo de la vaina. Este es el brote que va a florecer el próximo año, o mejor dicho, a fines de invierno. Y acá tenemos todas las cochinillas que ya se están sirviendo de esta pobre planta. Entonces, no solamente el bulbo que se había desarrollado, sino la próxima floración en la que se está jugando en este caso. Como yo no puedo llegar por ahí con un jabón potásico hasta esta planta de esta forma, porque tendría que rociar todas las plantas, sí preparo un en realidad, un tratamiento que le hago de jabón potásico con también fungicida sistémico. En este caso sí empleo los dos al mismo tiempo, porque lo que hago es poner cada una de las plantas que vas encontrando así con ataques leves de cochinilla. En este caso ya pasa a ser más que leve, ya es bastante preocupante. Fíjense más adelante, ven del otro lado. A ver, también, si seguimos pelando la vaina, nos vamos a encontrar con más cochinillas todavía. Entonces directamente lo que hago es llevarla a un tratamiento. Si yo le pongo fungicida y acaricida sistémico a todas las plantas como un rociador, estoy poniendo químicos muy fuertes en un espacio muy reducido que tengo. Como pudieron ver, es mi jardín. Entonces también mato todos los bichitos que pueda llegar a ver que sean benéficos. Todo lo que me interesa mantener que sea un equilibrio se va a ir al garete. Entonces, aparte tengo perritos, tengo tres sapitos. La idea es que no tiremos tantos químicos. Entonces, si necesitamos hacer un proceso químico que sea fuerte, en este caso sí lo estoy haciendo así. De a una lo voy llevando y voy haciendo ese tratamiento. Cada tanto lo que puedo ir haciendo es cambiando de recipiente. Y una vez terminado ese tratamiento, sí, enjuagar muy bien, lavar muy bien ese recipiente con agua con lavandina o cloro es lo mejor. ¿Nos queda cuánto?
La llamada finalizará en 5 minutos. Bien. Y esperen un segundito. Yo me voy acá a ver si no me olvido de nada. Ah, sí, y otra cosa que les quería decir, que es... bueno, vamos con el mismo de recién, el mismo video que les quería mostrar, pero no lo encuentro ahora. Bueno, vamos con esto, lo mismo. Ahí está. ¿Qué pasa con todos los tronquitos? Les decía recién, está todo divino porque regamos todos los días de los tronquitos y no así las macetas. Sí, tengamos en cuenta que si debajo de los tronquitos que regamos nosotros todos los días tenemos macetas, esa agua va a caer en las macetas y por más que nosotros no querramos tirarle tanta agua, se van a estar hidratando, no se van a secar nunca. ¿Qué me había pasado? Que había puesto todos los dendrobium, en un momento tuve que rotar las plantas por la altura que tenían y debajo de todos los tronquitos había puesto dendrobium nobile híbridos que estaban en musgo sphagnum. El musgo sphagnum retiene mucha humedad. Entonces al regar los tronquitos toda esa agua excedente le caía a las macetas de abajo y no se secaban nunca. El resultado es que empecé a ver que los dendrobium se estaban queriendo honguear, se estaban desmejorando. Apenas me di cuenta de eso, lo cambié, pero fue tarde porque perdí una planta por eso. Entonces también, debajo de los tronquitos poner plantas que necesiten más humedad, que puedan realmente aprovechar esa agua. Por eso les decía, helechos o algunas otras orquídeas que necesiten más humedad o que tengan un sustrato más aireado, más orificios de drenaje, cosa que si les cae mucha agua se puede ir tranquilamente, pero que no corramos ese riesgo, digamos, de regar las demás por mantener las otras. Esto me ha pasado simplemente por falta de espacio, ¿sí? A ver si les puedo mostrar un poquito mejor. Ahí está. Mm, eh, ahí está. Claro. ¿Ven lo que les digo? Acá tenía todas las Miltonias, todo por acá también, y acá tenía los Dendrobium, de los cuales estos que tengo ahora sí están en un sustrato que es muy drenante y pasa el agua de largo y no hay ningún problema si los riego todos los días, ahora en primavera, verano. En otoño e invierno, cuando los dendrobium hay que suspenderles el riego, sí va a ser un problema, así que tengo que ubicarlos en otro lado para que no reciban más agua. Y los otros dendrobium que tenían maceta de musgo sphagnum, que están acá adelante, estaban contra el borde de la pared, entonces les caía todo el agua y no se secaban nunca. Si yo no me hubiera dado cuenta de eso, hubiera perdido toda esa hilera de dendrobium. Entonces también es lo que les digo, poder observar cada planta, ver cómo están reaccionando, cómo están llevando el día a día también con el calor que estamos haciendo y cómo nosotros nos estamos manejando también con nuestras plantas. Bueno, ahora sí, nos vamos a hacer un recreíto de 10 minutitos y nos conectamos de vuelta a las 19:10, ¿sí? El segundo link es el que tienen ahí en el grupo, así que lo vuelvo a subir por las dudas. Nos vemos en un ratito. Y ahora sí, volvimos. Ah, esperen, que hay gente que se sigue sumando. Como Alguita, hola. Hola, Algui. ¿Pudiste? Buenísimo. Estaba chusmeando por las dudas, había más consultas de gente que no podía. Bueno, quedamos entonces, que les decía, que vamos a tratar de mantener la humedad, vamos a empezar a regar más, vamos a ver también la gran diferencia que hay entre cultivar orquídeas en tronquitos, en soportes de cualquier tipo, y en maceta, ¿sí? La consulta de recién era cuando la maceta tiene grandes perforaciones o muchas perforaciones, y eso está buenísimo porque permite, como les decía, que haya mejor drenaje, pero también puede llegar a ser contraproducente cuando tenemos que hacer un trasplante. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría? Algo como esto. Mm, Andaba buscando ejemplos por el pan. Esto, por ejemplo, es un buen orificio de drenaje, ¿sí? Y ventilación también. En el caso de este Catasetum, en que ya está pasadita de flor, no solamente permite una buena aireación, también un buen drenaje y también tiene un buen drenaje debajo. O sea que este caso sí sería funcional. O sea, cuando tiene tantas perforaciones así, lo que va a suceder es que van a entrar las raíces, salir por todas partes, y después cuando querramos hacer un trasplante, una división o simplemente una renovación del sustrato, se nos va a complicar muchísimo. A ver, esperen que no hay gente. Vamos sumando. Mm, ¿Sí?
Entonces, básicamente sería eso lo ideal, buscar algo que sea estético, que sea funcional y que también cumpla con los requerimientos de cada especie también. Hay muchas plantas que he visto que le ponen montones de perforaciones de drenaje y en realidad es una planta que necesita como un bulbophyllum, por ejemplo, y necesitan mucha humedad dentro de en su ambiente o en el sustrato. Inclusive son orquídeas que prácticamente están mojadas todo el tiempo. Entonces, en ese caso no sería necesario, no aplicaría. Cuando tenemos acá, esta plantita la uso muchísimo como ejemplo siempre. Inclusive ya la iba a dividir y ya iba a hacer otra cosa, pero mm, ¿a ¿dónde está? Me desayuné que anda largando su varita floral por acá y creo que por otro lado también lo había visto vara floral. Así que se me pasó la época de trasplantarla, pero pasa lo mismo con los canastitos. Cuando tenemos un canasto, tenemos la misma situación. En este caso, este canasto ya está colapsado. Fíjense que ya se desarmó completamente y las raíces están por todas partes. Pero al ser de madera, directamente no hay ningún problema. Así, inclusive, lo podría poner dentro de una maceta o dentro de un canasto más grande también y no habría ningún problema. O sea, básicamente tengamos en cuenta que el sustrato que utilizamos nosotros es a base de madera y carbón, o sea que esto sería básicamente más sustrato. Sí, tiene una estructura y esto todo bárbaro, pero si yo te lo pongo adentro de otro recipiente no va a pasar nada. El gran problema de esto es que pasan estas cosas. Las raíces ingresan, se agarran de todas partes y después si yo quiero dividir esta planta o lo quiero pasar a algo más grande, ya está tan agarrada que va a pasar lo que decía recién sí, que le voy a hacer muchísimo daño a las raíces, el poco sistema radicular que está generando por acá afuera, son muy finitas las raíces de esta Miltonia y al final lo voy a terminar lastimando. ¿Qué sería lo más recomendable para ir directamente así? Hasta inclusive así, sin nada, solo estoy cultivando en el invernadero y fíjense que gordita que está en los pseudobulbos, la planta está bien turgente, inclusive está floreciendo, o sea que está bastante bien. No es necesario siquiera. Entonces, muchas veces si vemos que la planta está reaccionando bien, que está evolucionando bárbaro y todo, directamente le dejo ahí, no me preocupo, que fue lo que terminé haciendo. Inclusive ya se empieza a demostrar que está floreciendo y todo, quiere decir que la planta está cómoda, está feliz. En el caso de Miltonias, nos avisa generalmente cuando le falta humedad, van a ver el acordeonamiento de las hojas, esto por ejemplo, ¿sí? Que suele darse bastante a menudo, pero ha sido muy leve, así que no pasa absolutamente nada. Es una planta que vemos que está realmente contenta, así que cero preocupaciones. Perdón si hablo muy rápido, quiero que entre la mayor cantidad de Emi, información posible en perdón, Sí, perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto y que está con un taladro, una motosierra o algo que porque eso no interrumpe lo cuando hablas. escucho, eso me llama la atención. A ver, Ah, Ferriño, vos tenés el micro abierto, ¿eh, Silvia? No, no digo que seas vos, pero vamos a ver quién es. Mm. Bueno, el que sea que anda con el micrófono abierto le vamos a mandar un pack de cochinita. Ah. Bien, bueno, eso, porfa. Fíjense que no tengan el micrófono abierto. Acá me figura. Ah, Paul. Paul, te voy a silenciar. Eh, fuiste, Paul, ¿eh? Te vamos a mandar un pack de cochinita. Bien, entonces decíamos eso, con el tema de los contenedores vamos a ver no solamente eso, que los raíces pueden ingresar, pueden salir, sino también que van a retener más o menor cantidad de acuerdo también a las propiedades que tenga el sustrato, el tipo de contenedor que sea, los orificios de drenaje y también el material del que esté hecho. Muchas veces vamos a encontrarnos con orquídeas también en macetas de barro, que son muy bonitas también, inclusive tienen perforaciones laterales, son macetitas chatas que suelen vender generalmente en el norte si les consigue. Eh, y lo que tiene de contraproducente es que las raíces se agarran, pero quedan completamente abrazadas porque son muy porosas. Entonces también cuando queremos sacar esa maceta, esa planta de la maceta, le destruimos todas las raíces, quedan siempre pegadas una parte del velamen, va a quedar seguramente pegado ahí. Em, Aparte de eso, también retiene muchísimas más sales, o sea, no solamente son un problema por el tema de las raíces adheridas, sino también porque pueden pasar esas cosas. Tiene que hay gente que quiere ingresar, ¿está?
Entonces, mi recomendación es tener en cuenta eso. Si voy a usar una maceta de barro, por ejemplo, puede ser una maceta muy linda, muy copada. Inclusive hay gente que cultiva en tejas, directamente ni siquiera tronquito, ni siquiera maceta. En una teja se mantiene más humedad y anda bárbaro, pero después anda a despegar esa planta de ahí y ya queda para todo el viaje. Entonces está bueno porque es una planta que no va a necesitar un trasplante futuro, no hay que renovarle el sustrato, está feliz así. Y para mí siempre va a ser más recomendable el cultivo en tronquitos o en soportes de esa forma, porque nunca vamos a tener exceso de agua. Si cultivamos en maceta, pasan otras cosas y ahora que estamos regando, sí se nos puede complicar un poquito más la cosa, así que vamos a ver qué pasa con eso. Les comparto pantalla un segundito. Y quiero que nos quede tiempo también para ver las consultas que subieron, que estuve viendo también fotos muy interesantes en el grupito. Ujú. Venimos por acá, ya cerramos. Clic. Se colgó el Camtasia. Listo. Y, acá. Vamos a ver. Bueno, vimos lo de la media sombra. Y vamos a ver acá. Retención de software. Acá lo que vamos a ver es que, vale, voy un poquito más atrás. Este. Así lo entienden mejor cómo es el espacio donde estoy. Acá tengo un invernaderito donde recibe mucha insolación, sobre todo al mediodía, desde el mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde. Es el lugar ideal para las cattleyas que necesitan más luminosidad todavía. En este caso, como un día nublado, no se nota tanto, pero pega bastante fuerte el sol. Lo que tengo en el techo es simplemente un policarbonato oscuro. Eh, Miento, no es oscuro, el que tengo oscuro es en la pared. Este policarbonato, por ejemplo, permite que entre muchísima luz sin que llegue a quemarse, pero en la hilera más alta que tenía dos plantas colgadas ya le pegaba muy fuerte el sol, entonces solamente estoy trabajando con estas hileras laterales que tengo y no con las que van de lado a lado en el invernadero. Antiguamente tenía plantas todas colgadas ahí arriba, pero ya está tan fuerte el sol que las terminaba quemando. Entonces tenemos las cattleyas, acá abajo tengo un poco de todo. Hay plantas que son pedidos que ya están hechos, plantas que están esperando florecer. Y lo que hago con estas cattleyas es ver que tiene bastante insolación. A medida que van apareciendo los pimpollitos, directamente cosecho flores. Las bajo y salen a la venta y van a venir nuevas cattleyas a llenar ese espacio. Está ahí, está todo bárbaro. Ujú. Bueno, ven lo que les decía, cada tanto. Y algunas inclusive ya me florecen y ni siquiera me entero, entonces cada tanto les voy chequeando porque muchas veces pasa que de las vainas, perdón, de las espatas que uno consideraría que estaban vacías, de repente se llenan y salen las flores con mucha velocidad y a veces pasan meses y no pasa absolutamente nada o van muy lentas. Con el calor se activa la floración a full. Ahí vienen esos híbridos. Bueno, seguimos por acá. Ahí acá hay un sector de plantines e híbridos entre genéricos que necesitan más humedad todavía, así que regamos más. Pasamos por el otro lado. Esto les muestro para que vean más o menos cómo organizo un espacio chiquitito, ¿sí? Esto lo puede hacer cualquiera en su casa con muy poco presupuesto, que es lo que hice yo. El invernaderito está hecho con fajillas de madera reciclada, así que lo único que gasté fue el plástico y el policarbonato de la mampa, nada más que eso. Acá abajo, para retener un poco más de humedad, van a ver que hay otras plantas, hay anturios, hay unas alocáceas y demás. Hay bandejas que tienen piedras con arena para que no acumulen larvas de mosquitos. Así todo, cada tanto también hago un preventivo, entonces en todos los lugares donde hay humedad o la bañadera también les pongo cloro y no pasa absolutamente nada. El piso es de tierra. La media sombra que tengo contra la pared no está solamente por una cuestión estética, sino también porque al mojarla se mantiene húmeda un tiempito más también. Y debajo de la media sombra lo que podemos hacer también es poner algún otro material para que aísle contra la pared o para que retenga más humedad también. Esto también es una buena opción dependiendo de lo que necesitemos hacer. Bueno, ven que está todo en enrejaditos, o sea que una vez que riego el agua pasa de largo.
no hay nada que obstruya el drenaje. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que el agua pueda salir por debajo de las macetas cuando regamos. Y en este caso nos encontramos con esto. Como les decía, mucha plantita abajo, que ni siquiera los riego, o sea, se riegan cuando cae el agua de las otras orquídeas. Acá hay un sector de Bulbophyllum. Bulbophyllum sabemos que necesitan mucho más humedad ambiental, así que están siempre cercanos al agua. Y más allá de que les cae el agua encima, también los riego. Después por ahí tengo otra colección de Bulbophyllums. En la bañadera, usamos la bañadera por dos motivos. Por un lado, vamos a tener agua evaporando y por el otro lado también aprovecho toda esta agua y después cada tanto voy a ir sacando agua de ahí para regar otras plantas. Todo el agua que va a parar ahí es agua con muchos nutrientes porque generalmente es agua que cae de los procesos que hacemos en las plantas, así que no pasa absolutamente nada, pero va para los helechos, los bromelias y están felices. Arriba tengo ese ventanal o pseudo ventanal. Van a ver que tiene todo un sistema ahí con una polea. Eso lo abrimos cada vez que necesitamos que corra el aire y lo volvemos a cerrar. Y para forzar el aire que se ventile el invernadero podemos usar un ventilador de clip. Podemos usar uno, dos, tres, lo que necesitemos. Ahí está. Y también ubicarlos en distintos sectores. En este caso, por ejemplo, este ventilador va a tirar aire para este lado y todas las plantas que estén debajo del ventilador o en otro sector donde no les llegue la corriente de aire, no les va a llegar ventilación. Entonces, al ser un ventilador de clip, podemos ir rotando, poniéndolo en un lado, poniendo en otro. Vamos jugando con eso. Fíjense que el ventilador ventila para aquel lado y acá tengo todas las microorquídeas que necesitan más humedad ambiental. Entonces también tuve que tener en cuenta eso. Vamos a ventilar, pero lo ideal sería que no se deshidraten también las orquídeas que necesitan más humedad, que tienen raíces más finitas o están asociadas a zonas más húmedas todavía. Bien, otra cosa que es importantísima es poder ver, ahí lo tenemos, cada maceta, poder verla desde arriba, poder chusmear cómo está el sustrato de cada una para poder saber a ciencia cierta si necesitan agua o no. A ver, sí. Ahí me avisan que alguien quiere entrar a la reunión y no puede. A ver, esperen un segundito. Ah, ahí ingresaste, Gaby. Perdón. Bien, entonces les decía, poder chusmear cada una de las macetas, ver cómo están las raíces, cómo está el sustrato, esto es muy importante también. Muchas veces usamos, como son por ahí plantas que usamos colgadas, por una cuestión de espacio, por una cuestión de funcionalidad, muchas veces quedan ahí arriba, como estas que tenemos ahí, entonces no sabemos a ciencia cierta si tienen humedad o no, y cada tanto está bueno poder chequearlas. Caso contrario, a veces la planta nos colapsa y no sabemos por qué fue. ¿Sí? Ahora vamos a ver, dame un segundito, quiero ver una cosa. Ah, sí, está grabado. Vamos a ver el de la retención de software. Acá tenemos una Cattleya y podemos ver esta Cattleya que está bastante húmedo el sustrato. Ven que es un sustrato bastante grande, una granulometría que tiene aproximadamente unos 3 centímetros. El agua pasa de largo, sí, pero está bastante húmedo todavía. Yo regué todo el mismo día y fíjense que esta planta tiene buen drenaje, tiene un lindo brote nuevo. Vamos chequeando cada una de las que tengo colgadas. O sea que gran parte de mi día a veces me lo paso arriba de la escalerita. Esto es lo que pasa cuando no tenés mucho espacio. Y fíjense esta otra. Primero que nada, la maceta está súper liviana, no tiene nada de agua, el sustrato está bien abierto, también bien aireado. Inclusive podríamos agregarle un poco más de sustrato, pero esta planta estamos viendo que regamos todo el mismo día y está reseca y la otra está todavía húmeda. No pesa casi nada. También vamos a ver las perforaciones que tiene, el drenaje que tiene, es excelente, el agua pasa de largo, así como ingresó, salió, o sea que tampoco queda negado de humedad del sustrato. No se llega, por ejemplo, si hiciéramos un riego por inmersión, toda la corteza de pino absorbería muchísima más agua de lo que pasa cuando regamos solo con manguera y el agua pasa de largo. Acá vemos otro caso.
Vemos que la planta también está brotando por todas partes, pero fíjense que es un sustrato que está empapado, inclusive podríamos decir que es medio preocupante y está reteniendo mucha agua. Fíjense que las raíces ya no están tan blancas, están bien manchadas, inclusive alguna que otra media arruinada. En este caso me está diciendo la maceta, la planta necesita un trasplante sí o sí, tal vez no para aumentar el tamaño de la maceta, sino simplemente para renovar el sustrato. Y esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta porque hace mucho calor, estamos regando muy mucho y va a ser la gran diferencia de poder tener una planta refrescada e hidratada a perder una planta por haber regado de más que se ahogue de todo. Bien. Y ahora sí, les voy a mostrar a la hora de regar. Si ya sabemos que esta planta está con mucha agua, esta le falta agüita y esta sí está necesitando también un poco de agua, tenemos que empezar a ver también de a una, de a poquito. Y fíjense lo que les digo también es esto, que el agua pasa de largo, inmediatamente buscamos que chorree por lo menos unos 10 segundos y vamos a otra. Esa no la regamos porque está húmeda, pasamos a otra. Y esto solamente lo vamos a poder hacer con seguridad cuando sepamos qué tiene adentro de cada maceta, qué sustrato hay, qué necesidades tiene esa maceta. Ahí ya me hago el canchero y hago un 2 por 1, fíjense. Piqui, dos chorritos de agua para los dos que estaban secos. La técnica que me enseñó mi abuela, perfecto. Aquella también necesita agua, pero la de este lado no. Entonces eso es lo que estamos viendo. Me cuesta un poco hacer apuntar mientras voy filmando. Esta no se regó, esta sí se regó. ¿Sí? Esto solamente lo podemos hacer si sabemos con seguridad qué estamos regando y por qué. También, Perdón, Emi, sí, ese súper riego que le haces, sí, ¿cada cuánto se lo haces? Porque yo ayer, por ejemplo, con un tarrito de durazno, ajá, regué las que tengo así en maceta, digamos, sí, un chorrito y espero que baje, ¿no? Como decís vos, que pase. A la sí, noche llovió 2 milímetros, ponele que haya llovido. O sea, hoy me levanté y estaban, pero empapadas, como que lo hubiese agarrado sí, una lluvia de 3 o 4 días. torrencial. Sí, bueno, puede Sí, pasar también, tengamos en no cuenta puedo que regar así como vos. no, yo le estoy mostrando un caso aislado en este momento y lo que deberíamos buscar como algo ideal. Después la realidad es que la vida nos pasa por encima, gente. Esto es así. El Claro. clima, el clima va a modificar montones de cosas, pero lo que estamos tratando de tener en cuenta es el día a día de nuestro cultivo, poder ver, primero que nada, saber cómo está compuesto el sustrato de nuestra planta. Por eso les digo, mejor todavía si cada tanto pueden ir haciendo un trasplante. A veces ni siquiera es para pasar a una maceta más grande, sino para unificar también el tipo de sustrato que tienen todas sus plantas, que sepan cuándo hicieron esa renovación de sustrato, cuándo la planta va a necesitar más humedad o no. Y también muchas veces pasa que compramos una planta y ni siquiera sabemos qué tiene dentro de la maceta y tenemos miedo de levantarlo porque no, si lo voy a lastimar o lo que sea. Entonces, como regla general, no regamos, mejor dicho, no trasplantamos cuando la planta está en flor, ya una vez que haya pasado la floración, sí, podemos levantarle, chusmear. Y lo que me decís vos, Paqui, también tengan en cuenta que si hay humedad ambiental, por más incluso que la planta no le haya caído agua de lluvia, incluso eso ya lo tengo adentro, pero no se va a evaporar el agua si tenemos una humedad ambiental del 90%. Se va a quedar en el sustrato mucho más tiempo y no existe tampoco una regla de oro de cada cuánto regar nuestra planta, sino que vamos a tener que observar una por una. Entonces es muy divertido tener orquídeas, muy bonito andar comprando también a veces compulsivamente orquídeas a montón y después no sabes qué tenés. Levanten la mano. Eh, pero después tenemos que hacer ese Tal cual. trabajito, digamos, saber cómo está la planta, qué necesidades tiene y cómo está compuesto ese sustrato. ¿Sí? Entonces también va Sí, a y pasar otra eso. Tenés más preguntita. tranquilidad así. Sí, Sí, otra preguntita. Viste que cuando o sea, vos estabas hablando de la lona, ay, no me sale, de la lona, no es la media sombra. la tela la media sombra, Sí, em, igual las macetas se calientan. sí, ni hablar.
pero es una Entonces, forma de refrescar un poquito más. No solamente vas a refrescar la planta, sino también se refresca un poquito más y queda un poco más húmeda también. claro, por eso te digo, pero es buen, pasa el agua si en las de plástico vos le echás así, digamos, las regás por fuera, No, 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 saca la la estaba temperatura. regando por fuera solamente porque no podía invocarle, porque no puedo filmar. No, no, O sea, no, yo te imagínense. pregunto. No, no, Sí, lo tuyo no. Yo mm, las tengo sobre una mesa, digamos, así como atrás tuyo. sí. Si le tiro con la manguera así, ¿le causa algo al plástico? ¿Lo enfría, digamos, o no? Sí, lo voy a enfriar un poquito, lo Sí. voy a enfriar, pero también va a depender de la temperatura del agua con que estés regando. O sea, Ah, no, sí, los otros sí, días salí al seguro. patio a regar las plantas y dije, no, pobrecitas, se van a cocinar peor todavía con el agua que estoy Pierden, usando porque salía hirviendo. claro. Va a ser muy distinto también si usas agua que baja del tanque, que se estuvo calentando todo el día, o si usas agua que viene directamente de la red o de un pozo, o podés refrescarla de otra forma. Pero sí, es más, Perfecto. cuando fue el lunes, fui a agarrar una Phalaenopsis y la hoja estaba hirviendo y estaba dentro del invernadero que en teoría estaba más fresco. Por eso les digo, es complicado. A veces es tratar de hacer un equilibrio, un balance. Me parece que quería ingresar alguien, pero ya, se arrepiente. Ay, yo Sí, quería Mirta, comentar que estoy usando el agua decime. que tira el aire acondicionado, A que ese esa está iba, sí. fresca, y bueno, llené un balde y la regué por inmersión a los tronquitos. Listo, con La pelo esa pincha. agua, esa agua sale fresca, sí. Sí, tal cual. Emi, vos sabés que Mirta, yo sí. un tiempo que estuve trabajando mucho con mallas de media sombra de distinto tipo, Ujú, y bueno, y midiendo radiación, iluminación y demás debajo de la malla. Una cosa que te alivia mucho el calor es el color de la malla media sombra, o sea, no negra. Yo estoy usando más aluminizada. Y ujú. la ventaja de la blanca y de la aluminizada es que cuando la radiación entra, la difumina mejor, entonces tenés menos espacios de sombreado dentro del espacio de cultivo. Sí, Y además, por ejemplo, las dos, o sea, tanto la blanca como la aluminizada, reflejan más hacia arriba. Entonces la radiación que llega no pasa tanto, no calienta tanto la malla, sino que se refleja más hacia afuera exactamente. y evita que se caliente tanto adentro. Y la otra experiencia que hicimos fue una malla de media sombra dentro o afuera. Ujú, Y nos ha dado mucho mejor resultado la manta de media sombra por fuera. sí, ¿Por qué? Porque así directamente te para la radiación antes de que ingrese al invernadero o al recinto que tenés de cultivo y por encima nomás te evita el sobrecalentamiento del plástico del o del plástico. vidrio que estés usando. Esas son algunas de las estrategias que usamos. Y otras cosas, bueno, la pintura blanca que he visto que vos tenés en las paredes donde pones Ujú, los tronquitos, si uno el interior del invernadero o del espacio lo pone blanco, o con colores muy claros, tenés menos sombreado, mejor distribución de la luz y más reflectancia, te refleja más la luz. Entonces tenés menos calentamiento dentro del invernadero. Hay que evitar las superficies oscuras. En las macetas esto también es válido. Las sí, macetas oscuras, las macetas negras, se calientan muchísimo más que las macetas que son blancas o de colores claros. Es que muchas veces, bueno, vos lo debes haber visto, Emi, sí, hasta se llega a pintar las macetas de blanco en sí. el verano para evitar el sobrecalentamiento de las raíces. Bueno, eso era lo que les quería comentar que más o menos hemos visto. Ah, y otra cosa, 80% es una malla de sombreado para estacionamiento. No para O sea, plantas, sí. no, no, 35, 40, 45, pero no más que eso, sino realmente no, realmente es demasiado sombreado y Así no, es. es cierto que no florecen, me pasó un montón de tiempo que no me florecían bien Después media descubrí, ¿pero sombra. qué pasó? Sí, Sí, bueno, ahí les no, cuento eso algo. te quería Eh, contar.
está buenísimo, pero me spoileaste, pero está buenísimo que compartas eso, Ah, porque perdón, no, no no, no, es sabía. que está, está buenísimo, aparte me ahorras un montón. Em, Pasa lo siguiente, vieron que en el invernaderito les mostraba que tengo la pared del fondo negra. Ahí en ese invernadero, lo que yo necesito es poner todas las orquídeas en otoño e invierno que estén más protegidas del frío, o sea, calentarlas realmente. Y lo que busco en ese invernadero es que sea el invernadero de temperatura alta. Entonces, por eso van a ver que tengo la galería, el cosito ese, tengo en el jardín, tengo el invernadero y después tengo otras plantas que directamente las tengo acá dentro de casa. Pero lo que gasto en calefacción en otoño e invierno es una locura. Entonces también por eso tomé esa decisión de poner de media sombra negra, aparte una media sombra del 80% que si vos lo usás no te, o sea, no pasa absolutamente nada, es cierto eso. Siempre se recomienda por ahí, inclusive pueden llegar a ser, aunque sea una capa en otoño e invierno y una segunda capa en dos medias sombras del 30%, inclusive si están separadas, mejor todavía porque vas a tener corriente de aire entre medio. Y si podemos utilizar la media sombra despegada del plástico por lo menos unos 10-15 centímetros, lo cual se suele hacer más complicado todavía porque eso ya requiere que puedas hacer una estructurita por ahí más elevada para poder tirar, aunque sea con tensor, que es lo que iba a hacer acá en el invernadero este, y sinceramente no puedo acceder del otro lado del patio de mi vecino para poder poner una escalera y poder hacer, o sea, para llegar a hacer eso tengo que desarmar toda la media sombra de acá. Pero lo ideal hubiera sido poner sobre la media sombra, sobre el techo del invernadero, aunque sea tirada así con una línea de alambre galvanizado que quede un poquito más separada y que sombre. Pero sí, está buenísimo eso, que yo lo vi, que es el calor siempre se va a ver concentrado en las superficies oscuras. El color negro de por sí atrae todo eso, entonces sí, está bueno. Les dice alguien que se viste siempre de negro, en pleno verano. No solo las macetas, nosotros también. Sí, sí, sí. Pani, que se me va a pasar la clase y estoy hablando ya, estoy derrapando. Mirta, sos un amor, gracias. De todo lo que puedas sumar después en el grupo, vamos poniéndolo. Así, sí, sí, sí. Docente Mirta, ¿quién es? Porque sabe un ¿Ah? montón. Pero Mirta, después nos va a Bueno, contar para bien. los que recién Sí, sí, sí. empezamos. Pobre Mirta, después le vamos a hartar con consultas. Así. Bueno, seguimos con el contenido. Mirta, mil gracias. Un amor. Bien. Pare que no me quería olvidar. ¿Qué es esto? Ah, bueno, pare. Estamos compartiendo pantalla. No, ahí les comparto pantalla. Mm, Ven que nos queda muy cortita una clase de 2 horas, pero hacemos lo que podemos. Ahí está, compartimos. Vamos a algo que les quería mostrar, que es equipamiento. Hablamos recién de el ventiladorcito de clip, que está bueno porque lo podemos llevar para un lado, para el otro. Son bastante económicos. Yo tuve la suerte de conseguir acá en un bazar de importaciones chinas en 22.000 pesos ventiladores de clip, y están muy buenos para lo que la función que tienen que cumplir está buena. No solamente ahora en en primavera-verano, sino que en otoño-invierno también está bueno poder utilizar un ventilador que mueve el aire, que fuerce el aire si no tenemos ventilación natural. Si las plantas van a estar encerradas, porque vamos a tener ataques de hongos y bacterias si hay aire eh, que no está circulando. También podemos utilizar este muchachito o algo similar, que es un sistema bastante sencillo. En este caso tenemos es un ventilador que tiene sus dos funciones, ¿sí? A ver, esperen, voy a ver si se escuchan. Ahí se escucha un poco. Acá lo que vamos a ver es que tenemos las paletitas que van girando, tenemos distintas velocidades también. Sí se recomienda que tengamos en cuenta que no sea una velocidad tan fuerte que las orquídeas estén para todos lados todo el tiempo. Si es una ventilación tan fuerte, lo vamos a usar un ratito nomás, pero fíjense cómo le está pegando ahí. Ahí está, en velocidad máxima. Eso es lo que no vamos a utilizar, por lo menos no utilizo yo de tan cerca. Si lo pongo más lejos, llego a todo el invernaderito o casi todo el invernaderito, muevo el aire y hasta ahí está bárbaro. Ahora bien, este equipamiento tiene la posibilidad de enfriar. Es un hidroventilador. Entonces con estos frío packs que te dice acá, te aclaro por dudas que no te lo comas, es un gel
que está bueno porque dura más tiempo, ingresa el agua por ahí, chic, se enfría el agua y baja. Lo voy a ir adelantando un poquito. Vamos a ver del otro lado. Ujú. Ven que acá tenemos un reservorio de agua. También podemos ponerle, si queremos, acá el enfriador de gel. Con la bombita de agua lo que hace es tomar el agua de la reserva, pasa por este cartón. Se ven, jiji, y esto se está mojando todo el tiempo con agua fría a la vez que está tomando aire y nos larga todo en aire súper fresco para nuestras plantas. Así que estamos haciendo un 2 por 1. Por un lado estamos ventilando, estamos hidratando nuestras plantas con agua y estamos también refrescando. ¿Ven ahí el chorrito como va entrando? Bien, esto es una hermosa opción y la verdad es que no es tan cara para la función que cumple y el consumo que tiene. Ahí me fijé hace un ratito, está en Mercado Libre, creo que está en 150, 170.000 pesos. Y realmente está buenísimo, no solo para las plantas, para nosotros también, si vamos a estar trabajando ahí dentro del invernadero con nuestras plantas, lo importante es que no nos dé un golpe de calor. Les digo que me ha pasado más de una vez de confiarme y después andas descompuesto hecho pelota. Así que esa es una opción domiciliaria. En el cultivo, a ver si lo tengo por acá. Acá. En cultivo se usa lo mismo. Esto es sí, una versión más grande, pero este equipamiento se usa muchísimo ahora en África, lo están usando muchísimo. No consume tanto como un aire acondicionado y tenés circulación de aire si lo forzas. Ahí van a ver que el mismo sistema pasa el agua, se enfría y los extractores lo que hacen es hacer que todo el aire frío se mueva hacia allá, entonces todas las plantas están recibiendo aire, buena ventilación, pero a la vez hidratándose también. Si solamente es aire sin ese factor de la humedad, muchas veces lo que nos pasa es que se nos secan las plantas. Después vemos el tema de los sistemas de riego, que también podemos utilizar algo programado con un timer, que es una forma bastante sencilla de hacer, una manguerita con un piquito, o hasta inclusive si no tenemos microjet, no podemos comprar, inclusive se venden por Mercado Libre bastante económicos, viene el set que ya viene con todo, el timer y todas esas cosas, que lo voy a pasar ahí en el grupo. Si no podemos hacer esa inversión, lo que está bueno del timer, eso sí, el timer está fantástico porque última te desligas de eso, no quedan las plantas dependiendo de vos todo el tiempo, y hasta inclusive podés viajar, podés dejarlas ahí tranquilas, no tenés que andar rogándole a alguien que te riegue las plantas y eso. Esto, por ejemplo, es niebla de microjet. Ven que es una niebla muy suavecita y nosotros podemos ponerlo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, dependiendo si queremos regar o simplemente que baje un poco la temperatura o aumente la humedad ambiental. Esto es lo que pasa de día, no se alcanza a ver tanto, como cae el agua, se ve que se moja y todo, pero ven que está todo el piso empapado y estos fueron solamente 5 minutos. Lo que logra es eso que les decimos, refrescamos las plantas, hidratamos y así es como se suelen regar en casi todos los viveros productores, por eso van a ver que las plantas, en realidad nunca hay nadie regándolas con manguera, o muy rara vez, dependiendo de la especie y todo, pero muy rara vez, generalmente esto está todo automatizado en los cultivos mayoristas. Después vos podrías mandar una foto de cómo la tenés a la instalación hecha. No, porque esto es un proyecto en el cual estuve que después se fue a pique, así que no tengo más nada. Lo que les estoy mostrando es un vestigio de lo que quedó un proyecto fallido. O sea, nos estafaron. Armé todo esto y ya se quedó en un kilo. Esto inclusive es terrible porque ven todo el agua que estamos utilizando. Este invernadero lo hicimos en un quillo, en un barrio donde hay escasez hídrica. Inclusive el barrio mismo se quedó sin agua. O sea, se quedaba sin agua históricamente y nosotros fuimos a poner un cultivo de orquídeas. Miren la cantidad de agua que estamos utilizando y esto era todos los días. Acá de noche ven que se puede ver mejor la cantidad de agua que estamos dándole. Esta es simplemente la primera prueba que hicimos para ver cómo les llegaba el agua a todas, cómo se hidrataban. Durante la noche les decía, hacemos una
que sea una lluvia finita, de un ratito nomás, como para que baje la temperatura, para que se hidraten las plantas y que el otro día puedan arrancar un día más frescas. Entonces tenemos la opción de riego por microjet, tenemos la opción de el enfriador, el panel enfriador, que también circula aire, y hasta inclusive si quisiera, a ver, ahí está. Si quisiera hacerlo de forma domiciliaria, también lo puedo hacer con una manguera, simplemente con perforaciones muy pequeñitas, le tapamos una punta y que salgan chorritos de agua, también es bueno. Hasta tengo una, una alumna que ha hecho eso con el marido, de la manguera le hizo varias perforaciones con clavitos, el agua cae y abajo le puso algunos recipientes para que reciben esa agua y simplemente tenés agua en movimiento. Eso ya nomás te está levantando humedad ambiental. Voy a ver, Caro, qué tengo de lo que armé en el invernadero, porque tengo los planos y cómo armé todo eso, así que después si quieren se los paso. Dale, Y principalmente por el tema de los microjet, porque yo estuve viendo jet así como para las mangueras, pero no, es como que no consigo ninguno que haga así tipo bruma. claro, bueno, ahí te voy a buscar o artículos de Mercado Libre donde se pueden conseguir acá en Córdoba. ¿Mm? Genial. Y paren, que acá. Las consultas que recibo son más o menos algo como esta. Plantas que habían estado bárbaras el año pasado en el mismo lugar, ahora están todas quemadas. Entonces, en la misma época, en el año anterior, no habían recibido un sol tan fuerte tal vez como ahora que está pegando mucho más fuerte. Fíjense este catasetum, no hay problema con el catasetum, los dendrobium, porque sabemos que van a perder las hojas tarde o temprano cuando llegue el frío, pero sí te afea bastante la planta y otras plantas sí lo han sufrido más. Ven que ha tenido una floración divina, pero vemos debajo las plantitas que estaban más abajo que les pegó el sol, ardieron. Acá podemos ver también lateral, este es el balcón del Facu, uno de mis alumnos. Curiosamente, Facu no es alumno de orquídeas, es alumno de canto mío y se pasó para las orquídeas. Y fíjense esto, ven cómo entra la luz acá en un costadito, solamente en un ratito les ha pegado el sol y ardió. Pero esta planta estuvo ahí antes y no le había pasado eso. Entonces también estamos dando cuenta que depende mucho del nivel de humedad ambiental que haya, no solamente de la luz. Antiguamente, al haber otras plantas, había más humedad, se compartían un poco, se formaba un microclima y ahora está un poco más raleado. También está pegando más fuerte el sol. Acá que tenemos, este es de Vero, que me manda, dice, acá tenemos temperatura de 47 grados y la catleya está bárbara en el jardín. Sí, esta es una catleya bifoliada que se banca mejor el calor, principalmente genética de zona de Brasil. Después nos vamos a encontrar con catleyas centroamericanas que son unifoliadas, tienen una sola hoja y no se bancan tan bien el calor y generalmente las flores quedan destruidas con tanto calor. Acá también la Vero se tomó el trabajo de mandarme algunas fotos de sus plantas, cómo están reaccionando al calor. Muchas se le estaban arruinando. Esa, por ejemplo, como tenemos tanto calor, estamos regando más. La planta sí lo necesitaba, pero también puede llegar a pasar que nos agarren hongos o bacterias en nuestras plantas. Y eso también es algo que a veces no lo podemos prever realmente. Nos damos cuenta cuando ya es tarde. Una planta atacada por bacterias es una planta que si le agarró en el centro de la planta, ya está perdida. Si es en una hoja, sí podemos cortarle la hoja y ya está. Acá vemos, por ejemplo, este Oncidium. Este es un longicornum. Miren qué bonito que venía. Que se empezó a deshidratar ahora y estamos viendo lo que les decía recién. La senescencia de las hojas, al haber tanta temperatura, menos humedad ambiental, al deshidratarse la planta empezó a perder algunas hojas. El tema es que pierde solo unas hojas y no que se muera la planta. Si tiene una linda cantidad de raíces, puede andar mejor. En este caso no sería, tenía poquitas raíces, entonces tampoco tiene para absorber tanta humedad. Acá pasó lo mismo con una maxilaria, fíjense cómo estaba divina en otoño e invierno y miren cómo está ahora con el tremendo calor que está haciendo, se está secando toda la planta y eso que Vero la estaba llevando muy bien, se venía bárbara hasta esta última temporada de calor que les cocinó. Y las tiene así en un lugar que está más reparado, con helechos, con espacios así. Estas, por ejemplo, que están en este lugar, están mucho más cómodas todavía, las vemos mucho más turgentes en las hojas, más verdes, bien bonitas. Y acá la evolución de
la involución del Oncidium, cómo fue perdiendo. De la bonita que venía así con flores, fue perdiendo después, perdió las hojas, hasta que chau planta. Ujú. Y para que no me quiero olvidar. Y acá tengo la opción de Facundo, como hizo en el balcón, para tratar de aflojar un poco el calor. Ven que es una cortina, le llega todavía luminosidad, pero en las horas más terribles, más críticas de la siesta, sí le baja la cortina. Obviamente el tema de la cortina móvil puede llegar a ser un problema porque se nos puede llegar a quemar las plantas un día que nos olvidemos. O la clásica que nos pasa, creo que a todos nos ha pasado alguna vez, sacar, tomar agüita de lluvia en nuestras plantas, a olvidarnos que quedó la planta ahí, después del otro día, chao planta, quedó al rayo del sol y ardió. Así que también puede pasar eso. Otra recomendación, vieron que yo tengo una bañadera. En esa bañadera lo que suelo hacer en esa bañadera lo que suelo hacer en días tan calurosos así, tengo ya en el freezer montones de botellas congeladas directamente, entonces directamente con la botella congelada la llevo al agua y está buenísimo porque no es lo mismo un piletón de agua que está a una temperatura elevadísima a que se esté evaporando agua más fresca. En ese caso, tenemos por ahí un pequeño sector que va a tener un poco más de frescura y no me cuesta nada, o sea, no tiene absolutamente ningún costo. Directamente saco una botella, cargo otra y así los voy rotando cada tanto y lo hago en esta época, cuando hace muchísimo calor. No tenemos posibilidad de comprar un equipito así como el que les mostré y todo, no hay ningún drama, podemos poner un ventilador y simplemente unas botellas de agua congelada frente al ventilador o detrás del ventilador, la idea es que por lo menos mueva un poco de aire más fresco. También hay montones de opciones, ideas que ponen y todo, cómo hacer un aire acondicionado portátil casero, también puede pasar. Eh, y otra cosa que les quería mostrar es que... a ver, hay diferencias entre lo que es una quemadura por sol, como lo que vemos acá, esta pobrecita completamente cocinada. Entonces estas hojitas sí, tranquilamente las vas a perder, pero va a perder la hojita hasta donde se quemó. Esto directamente lo puedo cortar, lo pueden prolijar un poquito también para que no quede tan feucho así. ¿Sí? ¿Cierto? Pero queda hasta ahí nomás y sabemos que es una quemadura de sol. Otra cosa que nos puede pasar ahora, que es más preocupante, y sobre todo está pasando con las cattleyas, las phalaenopsis, que son más propensas, y esto se los muestro yo casi el último, así no toco más nada, es, primero esta, plantita que recibió excesiva cantidad de agua, miren cómo quedaron raíces, nada. Entonces, en este caso, pobre plantita no tiene raíces. ¿Cómo va a hacer para sobrevivir si no tiene raíces? ¿Qué deberíamos tratar de hacer? Primero que nada, sacarle la mayor cantidad de hojas que podamos. Como les decía, una cosa es la hojita que tiene arriba y otra cosa son las hojas basales o las vainas que cumplen su función y después ya se caen solitas. Estas hojitas que ya están medias amarillentas, inclusive eso se las saco, en este caso. Chiqui. Y esta plantita, fíjense, entonces inclusive se dividió solita porque no tiene ni raíces. Entonces tengo un proyecto acá, podrida en el centro. Vamos a tener directamente agua así, sin tijera, para no hacer nada. Otro proyecto, y acá vamos por dos proyectos más, me parece. Este bulbito, que lo sacamos al diablo. Si está enfermo, que no nos enferme el resto de la planta. Y tenemos también dos proyectos más, o tal vez tres, porque esta está a punto de dividirse solita también. ¿Qué podemos hacer con esto? Lo que veníamos hablando, el tema de la terapia de botella, que no va a ser... a ver. Uy, Fer se quiere sumar, lo estamos yéndonos. La remera para Betty. Bien. Les decía entonces, estas situaciones se nos pueden dar tranquilamente, puede pasar, pasa más a menudo de lo que uno cree, y lo que deberíamos tratar de hacer es tratar de generar un espacio en el cual tenga una humedad ambiental al 100% para que estos brotecitos nuevos que vienen ahora desarrollándose ahí muy chiquititos puedan llegar a generar un lindo sistema radicular y sostener esta planta. Pero las hojas que están medias arruinadas, así, esta plantita, por ejemplo, ya se va, chiqui.
¿sí? Vemos si hay alguna otra hojita que podamos sacar. Mientras menos hojas tenga, mejor todavía. Tengamos en cuenta que cada hoja va a estar evaporando agua y en realidad lo que vamos a necesitar nosotros es que retengan estos bulbitos la mayor cantidad de agua posible hasta que haya generado un lindo sistema radicular. Así que vamos con esto y lo que hacemos es la gran famosa terapia de botes, ¿sí? En este caso, este botellón no está tan reflejado como el que hubiera elegido, pero les quiero mostrar una cosa. Cuando hacemos una terapia de botes, sí vamos a tratar de no la cortamos del todo la tapa, la dejamos así. Esta plantita la voy a desinfectar, la voy a tratar primero con un fungicida sistémico, porque después va a estar metida acá adentro sin ventilación, sin nada. Y si tiene alguna espora de honguitos que no son buenos, hablamos de honguitos copados y honguitos que no son buenos, después lo vamos a ver más en detalle. Pero en este caso, si desinfectamos la planta, la vamos a poner con una base de arena o puede ser pometina, puede ser musgo, puede ser sustrato también. O sea, en realidad es algo que retenga un poquito de humedad en la base y que no esté en contacto el agua con con la plantita. Al estar cerrada así, lo que vamos a tener es un pequeño microinvernadero. Y de esa forma la planta no va a evaporar tanta agua, le estamos dando por lo menos un tiempito hasta que la planta pueda generar sus raíces nuevas y valerse por sí misma. Sí es importante que cada tanto abramos, ventilemos, chequemos cómo va evolucionando la plantita sin molestarla demasiado y volvamos a. Esto está bueno porque inclusive con una cintita de papel, muy sencillo, directamente tú lo cerrás. Si necesitas, ves que la planta se está viniendo abajo, es demasiada humedad y la especie no lo necesita, sí le vamos a hacer algunas perforaciones también para que circule el aire, para que no se oxigena. Y si no hacemos esto por lo menos una vez por semana, oxigenamos la planta, renovamos el aire y lo vamos a hacer. Esta es la famosa terapia de botella que nos ha salvado tantas plantas, no solo orquídeas. Y también está bueno para enraizar. Por ejemplo, los keikis de Dendrobium, por ejemplo, a veces se nos cortan muy chiquititos o se nos cortan pedacitos de, supongamos algo como esto, cositas así, que es un keiki pero muy incipiente, recién formándose muy chiquitito, algo se nos puede quebrar así, todavía no tiene el esfuerzo para valerse por sí misma. En ese caso, sí, keiki lo ponemos en terapia de botella o en una bandejita con el mismo sistema y banda. Y en este caso, en este Android se les quería mostrar porque en este caso no fue el sol que les pegó, sino simplemente el calor. Hizo demasiado calor, estaba muy alto, se cocinó por el flanco. Por suerte, ahora viene zafando, se viene recuperando. Patricia, decime. mí, en la terapia Sí, de botella, que yo no la conozco, tenés que ir regando. lo ideal sería que vos le proporciones humedad desde la base y no más que nada. Claro, generalmente hacemos terapia de botella con Phalaenopsis. El 90% de las consultas de plantas que vienen sin raíces son Phalaenopsis porque les regamos muy mucho eh, y nos lleva un tiempo entender que son plantas que tienen raíces gruesas, que tienen hojitas gruesas, que almacenan bastante agua y que no necesitan tanto riego. Y generalmente el sustrato ya de por sí retiene bastante humedad, entonces el gran problema de Phalaenopsis es que los regamos tanto que se pudren. Cuando no tiene raíces, Bien, necesitamos hacer una terapia de botella hasta que pueda brotar solita. Obviamente, siempre lo vamos a poder ayudar con algún fertilizante, con algún tratamiento químico o orgánico, mejor que mejor. Pero lo que les digo muchas veces, la quemadura no se da solo por el sol directo, sino también por el calor. Acá vean esta varita floral, por ejemplo, de otra Mitonia, también colapsada por el calor. Venía bárbara, pero ya quedó perdida. Así que recién el año que viene le vamos a ver las flores de nuevo. Y algo muy importante, esto se los muestro al último porque no quería tocar otra planta. Dos ejemplos más. Acá tenemos un Oncidium longipes. Fíjense que está todo quemado, pero jamás recibió sol directo. O sea, el gran problema de este Oncidium longipes es que le quedó apoyado sobre una superficie que estaba muy caliente y se cocinó. Solamente por eso, porque estaba con demasiada temperatura. O sea, en la misma placa de policarbonato se había calentado tanto, por más que no le llegaba el sol, la temperatura la cocinó.
Entonces también tengamos en cuenta eso, dónde están apoyadas nuestras plantas, que la superficie no se caliente tanto. Si las tenemos apoyadas sobre una mesada, por ejemplo, mesada de metal, también puede levantar más temperatura, también es preocupante. Y acá les voy a mostrar una cosa horrible. Miren esto. Esto es un ataque de bacterias que el día de ayer era un puntito nomás de tejido blando y al día de hoy ya está así, pero impresionante. ¿Cuándo fue? Sí, ayer. Ayer. Miren el A tamaño la que hoja, se ha desarrollado, se hizo repelota la bacterias. hoja. Y esto, cuando tenemos un ataque de bacterias, no hay con qué tratarlo. O sea, esto tiene que ser inmediato, identificarlo, cortarle la hoja y nos vamos a desinfectar las manitos. Después no vamos a tocar ninguna otra planta porque lo que vamos a hacer es transmitir porquería de un lado a otro. Este es ataque de bacterias y es terrible. Y nos damos cuenta porque queda el tejido blandito, acuoso y con olor bastante desagradable. Eh, Ni hablar, acá tenemos otro tema. Esto, por ejemplo, es un ataque también que se ha frenado, pero de todas formas también, yo ante la duda corto la hoja, no prefiero perder una hoja y no perder la planta completa. Acá tenemos otra hojita también, misma situación, ataque de bacterias. Estos saben qué es, son plantas que nos llegaron el martes. Hoy estamos a miércoles, sí, nos llegaron ayer. Phalaenopsis, que están ahí atrás, todas divinas. Hubieron 3 plantas que llegaron que estaban atacadas por bacterias. O sea, la planta, cuando me la mandaron a mí estaba bárbara y solamente desde que vino, desde el vivero hasta mi casa, en el transporte, ya nomás al tener tanta temperatura y estar cerradas dentro de una bolsa y adentro de una caja, chao. Entonces también es importante eso. Cuando recibamos plantas, veamos también eso, veamos que la planta esté saludable. Antes de meterla con el resto de nuestras plantas, hagamos por lo menos unos días de poder observar cómo se comporta, si no tiene absolutamente ningún problema, recién ahí sí. Incluso siempre un tratamiento preventivo va a ser recomendable. Hasta ahora, ¿sirvió de algo lo que hemos hablado? Espero que sí. Muchísimo. Sí, Emi, muchísimas gracias. Bueno, mis amores, Bueno, Muchísimo, Emi, gracias, genial. Bárbaro. vamos a seguir con el grupo, por lo menos mañana y pasado, así me da un tiempito para ver las consultas de cada una. Y quien pueda aportar cosas maravillosas de su experiencia, de lo que está estudiando, por ejemplo, también, ¿sí? No solo Mirta, que le vamos a aportar pobre con consultas, quien más pueda, también. Ayudamos entre todos y la idea es que esto sea una comunidad. Y no lo digo desde, por ahí está muy mal visto la palabra amor hoy por hoy. Está como un concepto medio cursi, como medio estúpido también decir, che, compartamos amor. Y realmente, más allá de un concepto, realmente creo que en esta época y lo que estamos pasando, y más nosotros que estamos trabajando también con nuestras plantitas, que son nuestras hijas, a las cuales amamos tanto, es eso, es darnos una mano entre todos, es generar comunidad y darnos también un abrazo, aunque sea a la distancia. ¿Sí? Nos Bueno, vemos. exacto. Dale, Muchas Emi, muchas gracias. gracias. Noemi, Nos gracias. vemos. Y ahora sí, me voy a Gracias. desinfectar las Gracias, manos. Emi. Chao, Emi. Nos vemos, mis Chao, amores. gracias. Seguimos en el grupo. Gracias. Gracias a ustedes. Chao.